No sé si tiene alguna novedad, tal vez. Bueno, pasemos hasta que nuestro compañero o compañera se manifieste. Marcos Crespo, adelante, lo escuchamos, por favor. Ojo. Ya, excelente. Aimé Ramírez. Compañera Aimé, la tenemos por acá. Cualquier palabra. Sí, que comience con la última letra que dijo el compañero, que en este caso sería la O, ¿verdad? Otoño. Otoño, listo, y seguimos con la O, ¿no? Bueno, mantengámonos así. Ruth Romero, ¿le escuchamos, por favor? Onomástico, buenas noches. Onomástico, excelente. Muy bien, aunque es con H, si no me equivoco, ahí me corrigen. No. Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ahí vamos a consultarle para sacarnos todos de la duda. Listo, pero le aceptamos a nuestra compañera, no hay problema. Muy bien, Ana Carolina Rodríguez. Ocasión. Ocasión, ya cambiamos, ojo, ¿no? Lisette Mosquera, adelante, por favor. Nido. ¿Cuál, perdón, nos mencionó Lisette? Nido. Nido, perfecto. Compañero Iván, lo escuchamos, adelante. Por ahí lo tenemos, compañero Iván. Si tienen alguna novedad con respecto al audio, la conexión, pues me avisan, ¿listo? ¿Cuál nos mencionó, estimado Iván Calero? Oro. Oro, perfecto. Franklin Proaño, adelante, por favor. Buenas noches. Oso. Oso. Bueno, muy bien. Álvaro Ruiz. Orquídea. Orquídea, cambiamos de letra. Angie Posligua. Buenas noches. Amor. Amor, excelente palabra, ¿no? A propósito del Día de la Madre, como mencionamos. Vilma Rodríguez, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, estimada Vilma. Cuéntenos una palabra que inicie con la R. Rosario. Rosario, excelente. Marco Martínez. Muchas gracias, compañera Vilma. Marco, lo tenemos por acá. Ortiga. Ortiga, excelente. Magali Ahora sí. Santiesteban. Ya vamos más rápido, ¿no? A ver. Ave nos mencionó, si no me equivoco, hay un poco de... Buenas Abeja. noches. A ver. Ya, excelente, muchas gracias. Nuestro compañero Iván está simplemente como Iván en el usuario, lo escuchamos, muchas gracias. Iván, ¿tiene tal vez alguna novedad en la conexión? Ahí creo que activó el micrófono. Adelante, por favor. ¿No? Bueno, esperemos de... Génesis Luzardo, adelante, le escuchamos, estimada Génesis. Perdón, ¿cuál fue la última palabra? Abeja era, compañera. Acuario. Acuario, excelente, muy bien. Estimado Mario, está como Mario nada más en el usuario. Si hay la posibilidad, por favor, que me ayuden colocando sus apellidos, ¿ya? Porque se repiten varios nombres, entonces ahí nos complicamos un poquito. Esperemos de nuestro compañero. Continuemos con Freddy Tucunango. Adelante, por favor. Compañero Freddy. Buenas noches. ¿Cuál fue la última Buenas letra? noches. ¿Cuál era? A ver, compañeros, ayúdenle. Estuvieran atentos los demás. Acuario. Eso, excelente. ¿Cuál nos mencionaría usted, estimado? Oportunidad. Ya, oportunidad, muy bien. David Belín, adelante, por favor. Compañero David. Bueno, si tiene alguna novedad, igual lo esperamos. Catherine Olives, le escuchamos. Catherine. Bueno, esperemos de también a la compañera. David, ¿qué apellido? Pero no mencionó el apellido. Buenas noches. David Belín. Justamente usted. Recuérdeme la palabra, por favor, después Oportunidad. Oportunidad. Dado. Ya, dado, excelente. Catherine, ya la tenemos por acá. Omeprazol. Omeprazol, excelente, ¿no? Con respecto ya al temario que vamos a tratar, excelente. Guadalupe Vite. Hola. Loma.
Loma, muy bien. Valentín Caballero. Ojo. Ya, bueno, Ángela ya se le adelantó a Valentín. Excelente. Valentín, ¿está por ahí? No, bueno, esperemos de... Creo que ahí ya. Ojo fue la última palabra. Ahí lo Osuna. Osuna, excelente, muy bien. Lo que les ocurra con tal que sea la primera letra, ¿no? Luis Brizuela, ya mismo concluimos. Así que atentos, por favor. Compañero Luis. Ajo. Ajo. Laura Lagos, adelante. Compañera Laura, tal vez por ahí. Si tienen alguna novedad con la activación del micrófono, me informan, por favor, ¿sí? Ronnie Encalada, lo escuchamos, por favor. Igual, bueno, esperemos de nuestro compañero. iPhone de José está el usuario. Adelante. ¿Cuál fue la última palabra? Ya, atentos como les había mencionado, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Ajo era la palabra, compañero. Obsoleto. Obsoleto, excelente. Ronnie, si no me equivoco, ya logró activar el micrófono. ¿Lo escuchamos, por favor? Compañero Ronnie, si tienen alguna... Eso. Hay un poquito de... Obstaculizar. No sé si me decías Ronnie Rodríguez, parece que habemos dos Ronnie. Ah, ya, bueno, ya Ronnie Rodríguez, perfecto, aunque era Ronnie Encalada, pero creo que tiene un problemita con la conexión, no hay problema. Muy bien, Cristian Yaguari. Buenas noches. Buenas Roer. noches, estimado. Roer, excelente. Joana Vázquez. Compañera Joana. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Joana. Respeto. Respeto, excelente, uno de los valores que apremia, ¿no? En la persona. Muy bien, Karina, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, compañera Karina. Otoño. Otoño, muy bien. Rosario, estamos próximos ya a concluir. Rosario, tal vez alguna novedad con el micrófono. Continuemos entonces. Cintia Carrera, adelante, por favor. Oreja. Perfecto. Ronnie ya nos mencionó. Fausto Robalino. Compañero Fausto, tal vez. No, muy bien, esperemos. Y por último, tenemos a nuestro compañero Alexander. Adelante, por favor. Rich Alexander está el nombre. Si pronuncio mal, me corrige. Sí, así es. Gracias. Concluyamos con usted, con broche de oro, compañero. A ver, ¿qué palabra nos mencionaría? Compañero Alexander. Palabra de que yo voy entrando hace un momento. Ah, ¿recién ingresó tal vez, compañero? Tal vez sí, ¿verdad? Ah, ya, perfecto, excelente. Entonces, las demás personas también observé que recién ingresaron. Listo, con todas las demás personas igual, muchísimas gracias. Ha sido una actividad excelente. Eso es lo que quería alcanzar con ustedes, ¿no? Lograr su atención y sobre todo la mantención de información. Perfecto, que es lo que ustedes también van a desarrollar durante estos 3 días en cada jornada de capacitación. Ahorita vamos a iniciar. Permítanme compartirles, por favor, el material de trabajo. Me confirman si es que existe alguna novedad tal vez con observación de las láminas. ¿Sí? ¿Todo se ve correcto? Sí, perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos interactuando entonces desde un inicio, ¿sí? Muy bien, Génesis Luzardo, ayúdeme activando su micrófono, compañera Génesis. Aquí estoy. Listo, bienvenida Génesis, buenas noches. Cuéntame, por favor, con sus propias palabras, ¿ya? ¿Usted qué considera que son los primeros auxilios básicos? Los primeros auxilios básicos. Poder auxiliar a alguna persona, por ejemplo, cuando están comiendo. Ya, perfecto. Esté ahogando. Ya, muy bien.
o alguien que de repente y cae al suelo de manera imprevista. ¿Listo? No se me ocurrió ni eso. Ya, muy bien. Gracias, Génesis. Ayúdeme desactivando su micrófono, por favor. Listo, excelente, Génesis. Muchísimas gracias por su acotación. Muy bien. De entrada debemos conocer a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de primeros auxilios como tal. Y así como nuestra compañera nos mencionó, primeros auxilios básicos. Observen, por favor, como la palabra inicial lo menciona. Ayúdenme, por favor, con sus micrófonos por ahí. No sé. Eso, ahí creo que estamos listos. Muy bien, como les explicaba, la palabra inicial ya nos menciona en sí el concepto como tal, ¿no? Va a ser la primera atención o la atención inmediata que nosotros brindamos a una persona que se encuentra en una emergencia o tal cual que tuvo alguna situación de accidente, ¿no? Como nos mencionó Génesis, cuando se desploma al suelo, cuando cae en paro cardiorrespiratorio, que también incluye en el temario de estos 3 días que vamos a observar, cuando se atraganta, cuando convulsiona, entre otras emergencias, ¿correcto? Hasta que nosotros, ¿sí? Logremos cumplir con los objetivos como primeros auxilios básicos, que es conservar con vida al paciente y disminuir o mitigar las lesiones. Perfecto. Hasta que llegue, por supuesto, cuando nosotros activamos la llamada de emergencia al 911 en nuestro país como tal en Ecuador. Si es que alguien está presente de otros países, pues me mencionan ya cuál es el número único de emergencias en cada país. Perfecto, ahí los leo, no hay problema también. Entonces, al momento que nosotros llamamos al 911, ¿qué quiere decir? Que superó nuestra capacidad de respuesta y necesitamos, ¿qué? Atención sanitaria especializada. En este caso, solicitamos el envío de una ambulancia con el arribo de paramédicos. Perfecto. En conclusión, eso como tal son los primeros auxilios básicos. Ahora, al momento que nosotros brindamos esta atención sanitaria, es importante la prevención, ¿verdad? ¿Qué prevención? Al momento que nosotros tenemos contacto directo con los fluidos corporales de mi paciente, como son la sangre, el vómito, la saliva, entre otros. ¿Ya? Entonces, para esto, el objetivo a lograr, ¿qué es? Que yo no me contagie de X enfermedad, de X infección, ¿correcto? Así que tenemos materiales básicos porque nos encontramos como tal en primeros auxilios básicos. En primer lugar, el que ustedes observan en sus pantallas, ¿perfecto? A este lo denominamos como guantes desechables, pero cualquiera de ustedes, ¿ok? Menciónenme, ¿qué significa desechable? ¿Qué consideran ustedes? Esta palabrita, desechable, ¿qué significará? Que es de un solo uso. Perfecto, excelente, Guadalupe, si no me equivoco, igual en el chat, muchísimas gracias que estamos interactuando. Entonces, desechable significa que lo utilizo una vez, por ejemplo, yo ahorita le atiendo, ¿sí? A nuestra compañera Alejandra Tobar, porque está en una situación de hemorragia, tuve contacto, ¿verdad?, con la sangre de nuestra compañera y obviamente corro el riesgo de la transmisión de enfermedades, de algún tipo de infección. Entonces, por ello, yo ya tuve el contacto con este fluido, ¿qué es lo que voy a hacer? Descartarlo inmediatamente, pero tampoco descartarlo en cualquier lugar, ¿no? Recuerde que este material está infectado, está contaminado. Entonces, ya vamos a ver más adelante en dónde lo coloco de manera correcta. Muy bien. Al instante en el cual yo me coloco estos guantes desechables, o cuéntenme, ¿verdad? Recordemos un poquito de cuando estábamos en la pandemia, porque desde ya ustedes deben tener conocimiento que la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, ya declaró como erradicada la COVID-19, ¿ok? Pero volvamos a aquellos instantes en donde una de las medidas preventivas fue el uso de guantes desechables. Yo les pregunto a ustedes, ¿se les hizo difícil la colocación? Tal vez me voy a un extremo, necesitaron ver un manual, un tutorial para colocarse los guantes. No, ¿verdad? Simplemente nos colocamos tal cual como si usáramos los guantes de ropa, tal vez los guantes de trabajo a nivel de las actividades laborales que ustedes realicen, o tal cual como yo me coloqué en este instante. Sí, no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque son guantes desechables. A diferencia, tal vez, ya había mucho error y desconocimiento en la comunidad, que créanme que gastaban muchísimo dinero, invertían económicamente bastante, porque en vez de comprar los guantes desechables, y tal vez a ustedes les pasó, compraban los guantes quirúrgicos, ¿verdad? Aquellos que ya vienen en un empaque y que a diferencia que si estos al momento de la pandemia nos costaba 30 o hasta 50 centavos porque los precios se elevaron, los otros le costaban de $1.50 a $2, ¿verdad? Y como lo explica la palabra, son
guantes quirúrgicos, es decir, un ejemplo, lo utiliza ya como tal personal sanitario especializado y ahí sí existe una técnica de colocación. Perfecto, esa es la diferencia entre los dos para que ustedes también adquieran a nivel de su domicilio, a nivel tal vez de su empresa, guantes desechables, no quirúrgicos. Perfecto. Muy bien. Como les expliqué, la colocación sumamente sencilla. Lo importante o la precaución que debo tener yo es al momento de retirarme los guantes. ¿Por qué? Porque en ese instante, lógicamente, como les puse el ejemplo anterior, yo ya tuve contacto con la sangre de nuestra compañera Alejandra, ¿verdad? Y corro el riesgo de cualquier transmisión. Muy bien. Entonces, quiero que simule desde su casito. Muchas gracias a las personas que igual están con la cámara activada, cómo retirarnos los guantes correctamente, con total prevención. De la siguiente manera, vamos a hacer un pinzamiento de esta forma con el dedo pulgar y el dedo medio y tomarlo de la parte final del siguiente guante. Precaución, eso sí, jamás tocar con mi guante contaminado, manchado de sangre, hacia la piel que está descubierta. Perfecto, entonces tomo o realizo el pinzamiento hacia la parte final del guante contrario, deslizo hacia abajo y de manera frágil, ¿correcto? Para evitar que exista la salpicadura de tal vez la sangre, ¿no? Sobre todo cuando ustedes están en vía pública y existen los típicos curiosos, ¿no? Que todos en algún momento en realidad hemos estado de curiosos en una escena. ¿Listo? Entonces, hacia abajo y de manera frágil. Sostengo, ¿sí? De esta forma, y ahora sí, ¿cómo me retiro el segundo guante? Ingresando los dos deditos, ¿ok? Afuera o en la parte externa está contaminado. En el interior del guante, no. ¿Listo? Entonces, realizo, ¿sí? Esta introducción de mis dos dedos, perfecto. Y lo mismo, deslizo hacia abajo y de manera frágil. Y lo descarto, obviamente, como ustedes me mencionaron, son guantes desechables, tengo que descartarlo en el depósito correcto. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes con respecto al retiro de guantes. La colocación, como les dije, es sumamente sencilla. ¿Todo está claro hasta aquí, compañeros y compañeras? ¿Sí? Listo, muy bien. Cualquier novedad me comenta. Listo, excelente, muy bien, muchas gracias. Ahora, con respecto, miren, a otro material de bioseguridad también se denomina, ¿ok? El EPP, Equipo de Protección Personal o en Salud Bioseguridad. Perfecto, tenemos la mascarilla. En este caso, compañera Lisset Mosquera, ayúdenme activando su micrófono, por favor. Compañera Lisset, la tenemos por acá. Listo, cuénteme, al momento que nosotros utilizamos la mascarilla, usamos también, créanme que incluso no solo por la COVID-19, en realidad sería una buena prevención y protección usar la mascarilla, porque usted sabe que hasta una gripe me puede contagiar X persona, ¿no? Entonces, sobre todo en primeros auxilios debemos utilizar. Pero cuénteme, Lisset, ¿qué es lo que protege la mascarilla en su rostro? ¿Qué partes vulnerables, no? Protege. Sobre todo que no ingresen ningún virus, ninguna bacteria por medio de las mucosas que lo absorben directamente, en este caso la vía respiratoria. Exacto, Lisset, muchísimas gracias, ¿no? Y nos mencionó una palabrita también que podemos acogerla como término médico, que es una mucosa, es decir, una estructura o parte vulnerable, especificamos a nivel de nuestro rostro, ¿no? Tanto las mucosas nasales como las mucosas orales, es decir, ¿qué es lo que protege? En términos sencillos, tanto la nariz como la boca, para la prevención, como dijo Lisset, de los microorganismos, virus, bacterias, entre otros, ¿listo? Muy bien, y por último, el elemento de bioseguridad, en conclusión, va a ser las gafas protectoras, que de cierta manera, por lógica, está cubriendo nuestros ojos, ¿listo? Pero eso sí, miren, a diferencia, o tal vez les surge a ustedes la pregunta, Lore, pero si yo utilizo lentes, puede ser un medio de protección. ¿Qué consideran ustedes? A ver, vamos interactuando también por el chat, o si alguien quiere acotar algo, comentar a través del micrófono, muchísimas gracias. Ya cuéntenme, ¿creen ustedes que será el hecho que utilice lentes un medio de protección? Por ejemplo, mi persona utiliza progresivamente, ¿no? Todos los días. ¿Qué consideran? No, se requiere que tengan las gafas de protección encima de sus lentes para protegerse de los fluidos. Ya, excelente. Muchísimas gracias, compañera Vilma. Muy bien, y les cuento que sí, yo he estado investigando también y existen tipo de gafas protectoras diseñadas con el hecho de que usted puede utilizar en conjunto con sus lentes o que le coloquen las lunas dentro de las gafas protectoras. Entonces es un avance bastante importante, ¿no? Porque hay personas que si yo me coloco las gafas protectoras no voy a ver nada.
Listo, entonces sería una desventaja tal vez, pero sí, lo importante es que usted utilice este tipo de gafas protectoras, las que observa aquí en mi pantalla o a su vez en la lámina de estudio. ¿Por qué? Porque la protección en los lentes, si nos damos cuenta, si es que yo estoy netamente de frente con el paciente, chévere, tal vez existe una protección a medias, ¿ya? Que vomite o tal vez escupa, estornude o esté hablando y las lunas me protejan, pero si yo estoy de lado realizando otra actividad o cogiendo apósitos, una curita, cualquier elemento del botiquín, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente en esta parte, ¿sí? Lateral no tengo ninguna protección, entonces es ahí en donde entran este tipo de gafas protectoras, ¿sí? Y como siempre digo yo, invertir en elementos de bioseguridad o a su vez en un botiquín, nunca va a ser un desperdicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque de cierta manera, pues, va a protegerlo, va a prevenirlo de cualquier enfermedad. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta aquí los 3 elementos, una retroalimentación rápida. Guantes desechables, mascarilla y gafas protectoras, ¿correcto? Ahora, con respecto a la clasificación de desechos que mencionamos, ¿verdad? Anteriormente, que ustedes me dijeron, no, Lore, los guantes se desechan de inmediato. Por eso ahí viene el término desechable. Perfecto. De igual manera, miren, en la clasificación de desechos, ¿de qué se trata esto? Como la misma palabra lo menciona, de clasificar u ordenar, colocar en el depósito correcto todos los materiales que yo utilicé en primeros auxilios básicos al momento de la atención. ¿Listo? Y tenemos también 3 depósitos principales. Jorvis Ledesma por ahí nos menciona que tiene un poquito de complejidad en la colección, no hay problema, cualquier novedad me comunican, yo con eso yo pongo atención a quién puedo solicitarle la participación y a quién no. ¿Listo? Muchas gracias, compañero o compañera por ahí. Muy bien, como les explicaba, tenemos 3 tipos de depósito, desechos comunes. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Aquellos que no están manchados, en pocas palabras, ¿sí? Manchados de fluidos corporales y con ello pues no someten o no representan un riesgo para la salud. ¿Listo? Puede ser, yo qué sé, un apósito que no lo utilicé, tal vez una funda por ahí, un cartón, entre otros, que no están manchados. Entonces, los coloco en el desecho común. Ahora lo contrario, desechos infecciosos o también denominados como desechos contaminados. Y aquí la palabra nos menciona, ¿no? Son desechos o materiales que ya están contaminados o a su vez, en sencillas palabras, como les dije anteriormente, manchados de fluidos corporales. Y ahí sí, mire, al contrario de estos, los de acá ya representan un riesgo para mi salud. Y por último tenemos los desechos cortopunzantes, como las mismas palabras lo mencionan, ¿no? Objetos o materiales que corten y pinchen o a su vez penetren la piel. ¿Cuáles consideran ustedes? A ver, quiero que me pongan ejemplos o a su vez activen el micrófono, por el chat también tenemos la opción de interactuar. Vamos colocando ya ejemplares de desechos cortopunzantes. ¿Cuáles consideran ustedes? Las agujas de las Jeringas. jeringuillas. Muy bien, gracias Milton. Michelle también. El bisturí. Exacto, las hojas de bisturí. Paul, las inyecciones que serían las jeringuillas. Muy bien. ¿Alguien más que desea acotar algún otro material? Perfecto. Ruth Romero por acá nos dice el bajalenguas. Y miren, muchas de las veces... Los apósitos. Ya, los apósitos no en realidad, porque no son desechos cortopunzantes, ¿ok? Que me causen un corte o a su vez que me pinche. ¿Listo? En realidad, compañera, los desechos infecciosos, ahí podría entrar el apósito, siempre y cuando esté contaminado, ¿no? En este caso. Por acá, Joana nos menciona el catéter también, muchas gracias, que es un tipo de aguja, ¿sí? En pocas palabras, para que las demás personas nos comprendan. Ya los tubos de ensayo, que son de vidrio, ya, bueno, podemos mencionar. Por acá el bajalenguas también, que esto sí, quiero tocar este tema, porque muchas de las veces los bajalenguas son los palitos de helado, ya, para que usted tenga conocimiento. Y consideran que no, que simplemente yo lo puedo desechar, ya sea en el común o en el infeccioso, pero haga la prueba, incluso si es que usted tiene un palito de helado en su casa, rómpalo, perfecto, y al momento que usted realice esta acción, rócese en la piel a ver si no le pincha o a su vez le causa algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, también se considera como desecho cortopunzante, los bajalenguas. Perfecto, y así podemos mencionar muchos ejemplares, por ejemplo, las ampollas de medicamento, ¿no? Que usted sabe que si ciertas son de plástico, la mayoría también pues son de vidrio. Por acá Raúl nos menciona las Gillettes, también podemos colocarlo. Así que ya mencionamos como tal todos los ejemplares que ustedes
me han dicho anteriormente. Muchas gracias, ¿no? A las personas que participaron y al resto de participantes igual, por la atención prestada. Muy bien, entonces eso en cuanto a la clasificación de desechos. Perfecto, continuamos con el tema de signos vitales. ¿Qué es esto de los signos vitales o qué comprenden ustedes al escuchar estas palabritas? Signos vitales, ¿qué significará? A ver, vamos con Mafer Pilco. Estimada, ayúdeme activando su micrófono, por favor. Mafer, la tenemos por aquí. ¿O alguna novedad? Ya saben, me comentan. O voluntariamente también, muchas gracias, si es que pueden. Puedo decir que los signos vitales son los que reflejan, por ejemplo, los que reflejan el cuerpo. Por ejemplo, la Ya, frecuencia respiratoria, la listo. temperatura. Ya, excelente. Muchísimas gracias, compañero. Y por acá nuestro compañero Ronnie también a nivel del chat nos menciona valores que indican el funcionamiento de ciertos órganos. Excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien. Signos vitales, en conclusión, van a ser signos de vida. Así de sencillo, ¿no? Que determinan que en realidad la persona todavía se mantenga con vida. O a su vez podemos especificar un poquito más del concepto. Son señales fisiológicas, como nos dijo Ronnie por acá en el chat. ¿Sí? Como tal, pues me dan a entender que todavía existen funciones a nivel del cuerpo de mi paciente, ¿verdad? O de los órganos especiales, los órganos Diana en sí. Entonces, en primeros auxilios básicos, vamos a tener 4 signos vitales básicos. Por ahí nuestra compañera ya nos dio algunos, ¿no? Como son el pulso, la respiración, la temperatura y por último, la tensión arterial. ¿Sí? Vamos a iniciar con el pulso. Quiero que para esto de los signos vitales, usted dé a experticia su imaginación, ¿sí? Imagínese como tal las tuberías de su casa. ¿Qué es lo que transcurre por el interior? Agua. Entonces, como tal en nuestro cuerpo, también podemos denominar a los vasos sanguíneos como las tuberías de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por el interior, ¿qué es lo que va a transcurrir? En este caso, pues el líquido vital, que sería la sangre. Quedémonos con esta imaginación, con esta similitud, comparación que les he hecho para que entendamos de mejor manera los signos vitales, ¿ya? Entonces, con respecto al pulso, aquí tenemos la definición, va a ser la sensación de expansión de la arteria. Ojo aquí. El vaso sanguíneo en donde se toma el pulso va a ser la arteria, no es la vena, ok, no es el capilar o por ahí no es el tendón, no es el músculo, no, es la arteria, perfecto. En donde existe una arteria va a existir pulso también. Por ejemplo, como observamos acá, tenemos arterias a nivel humeral, carotidio, popliteo, radial, en todo el cuerpo, como les digo, existe arteria, hay pulso, ¿listo? Y podemos también pues tomarlo como tal. Ahora, ¿cómo se realiza la toma del pulso? Presionando ligeramente esta arteria con los pulpejos de los dedos. ¿Cuáles serán los pulpejos? Tal vez han escuchado ustedes de este término de pulpejos. ¿Pulpejos por ahí? ¿Alguien? Si no, pues les menciono, los pulpejos van a ser las conocidas yemas de los dedos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, de igual forma, en primeros auxilios básicos, los pulsos más cercanos y sobre todo que no invaden la privacidad del paciente, ¿cuáles van a ser o los cuales vamos a optar? El carotidio y el pulso radial, ¿sí? Son los más utilizados. En cuanto al pulso carotidio, ¿a qué se refiere a este? ¿O dónde se encuentra? Específicamente en la arteria carotidia, ¿verdad? De ahí viene su nombre. ¿Cómo tomamos? Quiero que ustedes lo realicen en su casita. Perfecto, igual gracias a las personas que siguen activando sus cámaras. Con los 2 deditos, ¿ya? El dedo medio y el dedo índice, ubicamos los pulpejos o las yemas de los dedos. Ahora, tenemos que ubicar la arteria. En primer lugar, nos vamos a dirigir hacia el centro del cuello o la conocida manzana de Adán que se refleja, ¿ok? O se representa más a nivel de los hombres, que sería aquí en la mitad. Nos dirigimos hacia la parte lateral, ¿ok? Específicamente en el surco de la mandíbula o donde se forma la unión o un huequito de la mandíbula, si lo podemos llamar de esta manera, ¿no? Específicamente ahí colocamos los 2 deditos, ¿ya? Presionamos ligeramente. ¿Para qué? Para que se perciba de mejor manera, para que yo sienta de mejor manera el pulso carotidio. Cuéntenme, ¿lograron encontrar el pulso o a su vez si está acompañado de alguien? Tómenle también a la persona que se encuentra ahí, ¿sí? ¿Encontraron el pulso carotidio, compañeros y compañeras? Sí, ya sea acá, perfecto, o a su vez en el otro lado también podemos percibir, ¿sí? Carla, Milton, Angie, por ahí.
Sí, sí, Carla, exacto, ahí pone Jesús. Excelente, muy bien. Y con la práctica, créanme que usted adquiere la habilidad, como en todo, ¿no? Ahora, miren, una recomendación importantísima, tal cual como ustedes ven en el gráfico. Al momento que usted ya esté con su paciente, les recomiendo, les doy este tip de no tomar el pulso carotidio específicamente del lado contrario. Por ejemplo, yo hago esto y le tomo el pulso a mi paciente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué parece que le estoy haciendo en ese momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran? ¿O cómo se podría malinterpretar? Ya, muy bien, le estoy presionando, le estoy ahorcando a ese paciente y créanme que en vía pública todo les puede suceder porque todo el mundo les está observando, incluso grabando, ¿no? Entonces debemos tener sumo cuidado con ello y por ahí tal vez una persona puede malinterpretar y decir, no, la Lore le ahorcó y por eso se murió el paciente, pero en realidad no se murió por eso, usted netamente le estaba tomando el pulso, se murió tal vez por la condición clínica grave o crítica que ya tenía ese paciente, ya, pero para evitarnos todo este tipo de comentarios o malinterpretación, siempre les recomiendo ¿sí? Tomar el pulso del lado en el cual se posicione ante el paciente, ¿ya? Si en este caso usted está hacia el lado izquierdo, pues va a tomar en el lado izquierdo. Si está en el lado derecho, pues va a tomar en el lado derecho. Perfecto. Con ese tip les dejo esa recomendación para evitar cualquier, pues, malinterpretación como les había mencionado. ¿Listo? Y por último, vamos al pulso radial. ¿Cómo se toma este? Tal cual como nos menciona aquí, ¿no? Colocando las puntas de los dedos o las yemas de los dedos, tanto índice y medio, ¿en dónde vamos a colocar? En la parte interna de la muñeca. ¿Cuál es mi muñeca? La que tenemos acá, ¿sí? Esto es la parte interna y lo de acá va a ser la parte externa. Perfecto. Entonces, vamos a guiarnos por el dedo pulgar o el dedo que manda, el dedo gordito, como decimos comúnmente, ¿no? Entonces me dirijo de esta manera, llego hacia la parte interna, muy bien, de mi muñeca, ahí se encuentra el pulso. A diferencia del pulso carotidio, a ustedes se les puede complicar un poquito más, ¿ya? Porque se necesita de más experticia, más entrenamiento, más práctica para que usted pueda detectarlo. Y se siente menos también, a diferencia del carotidio, que ese sí es un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tomar el pulso carotidio, tal cual como usted observa en la imagen, ¿no? Y como les contaba antes, que se imaginen las tuberías de la casa. Cuando ustedes colocan, o no sé si han tenido la curiosidad de colocar su mano encima de la tubería, ¿qué es lo que va a pasar? Usted puede sentir cómo pasa la sangre, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el pulso. Usted siente el paso al momento que existe la expansión de la arteria, ¿no? Siente cómo pasa la sangre por el interior. ¿A través de dónde? De la arteria. Eso sí recuerden, ¿dónde se toma el pulso? En la arteria. Perfecto. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, por favor. Me confirman si todo está sumamente claro. ¿Todo claro, compañeros, compañeras? ¿Sí? Si no, pues cualquier novedad me hacen conocer, me hacen saber. Listo, muy bien. Seguimos con el signo vital de la respiración. ¿De qué se trata esto? A ver, compañera Carla Morejón, cuénteme. ¿Qué es lo que hacemos al momento que respiramos? ¿Qué es lo que introducimos tal vez? ¿Qué es lo que exhalamos? Cuénteme, ¿qué pasa al momento que usted está respirando? ¿De qué se trata este signo vital, ¿no? De la respiración. Compañera Carla, adelante. Es verificar si la persona tiene una respiración normal o agitada. Vemos la reacción que tiene, si es que no hubiera un ahogamiento. Ya, o si la perfecto. persona está prácticamente con su respiración normal en caso de cualquier emergencia. Porque puede darse también en algún momento que puede haber un atrancamiento o un ahogamiento con algo externo que dificulte la respiración de la persona. Y se puede mostrar prácticamente con ella en el color de su tonalidad cambia un poco azulado o morado cuando hay asfixia. Excelente, Carla, muchísimas gracias, ¿no? Tocó el tema del atragantamiento, sí, que sería ya una anomalía a nivel respiratorio, que eso también tenemos dentro del temario, ¿ya? Así que no se preocupen, también vamos a ver cómo actuar frente a un atragantamiento. Pero en sí, muchas gracias, Carla. La frecuencia, como ya nos mencionó, es saber si existe una anomalía o no, pero como tal, detectar si mi paciente está respirando o no. Eso es lo que quiero saber, ¿listo? Y se considera también como el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque interviene tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Al momento que nosotros inhalamos, sí, usted puede realizarlo tal cual ahorita, o a su vez recordar cómo nos hacían en la escuelita, ¿no? En las instituciones para obtener más oxígeno, para relajarnos o nutrir el cerebro, como nos decían. ¿Qué hacíamos nosotros? 2, 3, introducíamos el oxígeno. 2, 3,
eliminábamos o exhalábamos ¿qué? El dióxido de carbono, que en acumulación se vuelve un tóxico y es por eso que nosotros debemos extraerlo, ¿verdad? Hacia la parte exterior, valga la redundancia. Muy bien, entonces, los dos procesos de la respiración, ¿cuáles van a ser? La inhalación y la exhalación. ¿Listo? Muy bien, pero aquí les tengo una preguntita, ¿o qué opinan ustedes? Ya, muy bien, Jorvis, muchísimas gracias. Lo que le mencionaba, ¿no? La respiración es el intercambio gaseoso del organismo, nos cuenta Jorvis. Muchas gracias. Podemos también estar observando cómo interactúan sus compañeros y compañeras en el chat. A ver, les comentaba, ¿qué opinan ustedes? ¿Será prudente que yo a una persona que está consciente, que está orientada, es decir, que puede entender mis órdenes, que puede conversar conmigo, por ejemplo, ustedes, ¿no? Si es que estuviéramos de manera presencial, ¿será prudente, consideran ustedes, que yo le avise, por ejemplo, a Milton, a Angie, por acá tenemos a Raúl, a Génesis, a cualquiera de ustedes y decirle, Vilma, Andrés, te voy a tomar la frecuencia respiratoria? ¿Ok? ¿Qué consideran? ¿Será prudente informarle? ¿No? Cuando está consciente, ¿no? Obviamente, y sabe lo que le voy a realizar en ese instante. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? Raúl por aquí nos dice que sí. Sí, ¿Ya? si está consciente, sí. ¿Ya? ¿Alguien más que opine lo contrario? Yo creo que sí, porque todo paciente debe saber lo que se le va a realizar. Ya, muy bien, buena acotación. Ello por ahí, Ronnie Encalada nos dice en cambio que no, él no está de acuerdo. ¿Pero por qué, Yo creía compañero que no Ronnie? tampoco. A veces el paciente se complica y se pone nervioso y se complica la toma del dato. Y no es... Excelente. Listo, Raúl, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Y sí, miren, ya les voy a enseñar también cómo presentarse con el paciente, porque es muy cierto lo que ustedes me mencionan, ¿no? Y la idea que tienen, la lógica sobre todo, que yo debo hacer conocer al paciente los procedimientos, incluso presentarme, informarle sobre mi conocimiento, porque no puedo ir sin decirle nada calladito y empezar, por ejemplo, a manipular su cuerpo. Estaría invadiendo su privacidad, su espacio, ¿verdad? Y respetando al paciente. Por ello están muy correctos, pero específicamente en este signo vital de la respiración, debemos tomar en cuenta que a pacientes conscientes u orientados, como estamos todos nosotros, al momento que yo le diga, Raúl, te voy a tomar la frecuencia respiratoria, o usted practique con alguien y se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente? Va a alterar su respiración, va a controlarla, ¿sí? Puede que a su vez se quede así quietito, ¿sí? Estático, y como ya no aguanta el volver a respirar, ahí sí, vuelve, ¿ya? Entonces, o lo contrario, va a respirar frecuentemente, de manera paulatina, ¿no? O muy rápido, así, de los nervios que se pueda intervenir en ese instante, ¿ya? Entonces, si sucede eso, yo no sería lo más prudente que le informe al paciente consciente, ojo, al paciente consciente orientado, como les dije el ejemplo, Raúl, te voy a tomar la respiración, porque él va a controlar su respiración y me va a otorgar un valor que no es real. Sí, un valor alterado. Entonces, ojo con ello, ¿ya? O como les digo, ustedes practiquen ahorita en su casita y van a ver cómo su paciente se queda estático o va a empezar a respirar muy rápido. ¿Listo? Y ahora en pacientes inconscientes, lógicamente ellos no saben lo que sucede a su alrededor y ahí no habría ningún problema. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos también los valores normales en adultos de 1 a 10 años o neonatos, recién nacidos, lactantes, ¿no? RPM, por si acaso, significa respiraciones por minuto, ¿no? Por acá también teníamos el del pulso, PPM, pulsaciones por minuto, o también pueden encontrarlo como LPM, que son latidos por minuto. ¿Listo? Muy bien, continuamos con el siguiente signo vital, conocido como la temperatura. ¿Qué es lo que cuantifica esto como tal? El grado de calor constituido en nuestro cuerpo, ¿sí? Así tal cual. Entonces, ¿qué instrumento nosotros utilizamos? Cuéntenme, para tomar la temperatura. ¿Cómo se llamará este instrumento? Utilizamos el termómetro. Perfecto, el termómetro, tal cual como ustedes lo observan en su pantalla. Pero eso sí, miren, ustedes como brindadores de primeros auxilios básicos, brigadistas de primeros auxilios básicos, les recomiendo, ¿sí? Por el hecho de ser más rápido y más fácil su uso, este tipo de termómetro, el termómetro digital, que viene incluido con una alarma, usted simplemente le coloca al paciente, ¿sí? En este caso va a ser el sitio de elección a nivel de la axila, porque a nivel de la boca, si usted tiene varios pacientes, corre el riesgo de la transmisión de cualquier tipo de infección, ¿sí? Entonces, por discreción hacia el paciente y facilidad, vamos a tomarle a nivel de la
axila. En un aproximado de 5 minutos, como les dije, es muy fácil la lectura porque le vienen números tal cual, incluso suena la alarma y usted ya puede observar, ¿correcto? La temperatura tomada en el paciente. Este les recomiendo, se llama termómetro digital, porque ustedes recordarán que ya no es el uso muy frecuente sobre el termómetro de mercurio, ¿lo recuerdan? Aquel en donde primerito me va a dar la dificultad de la lectura, que imagínense, usted está ahí con el paciente tratando de atenderle lo más rápido posible y si no tiene una buena visión, visibilidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar así, la típica, ¿no? Que no podemos observar, a ver, ¿en dónde está la liñita acá? Y puede dar un valor que no es el real, ¿correcto? Y a su vez, sobre todo, si es que usted coloca el termómetro que es de vidrio, el material, como ustedes saben, a nivel de la boca, ¿qué es lo que va a pasar? Si el paciente llega a alterarse, llega a ponerse combativo o algo por el estilo, sobre todo en los niños, pueden morderlo y ahí sí, el vidrio va a cortar las comisuras labiales. Para evitarse todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les recomiendo desde ya el termómetro digital, así se llama, ¿perfecto? Y por último tenemos el signo vital de la tensión arterial, o también ustedes han de haber escuchado que se denomina como presión arterial. Cualquiera de los dos está bien. ¿Qué significa esto? Doctora, la Dígame, Raúl. temperatura, ¿cuándo se supone que es temperatura ya para caso de atención primaria? Ya, perfecto. Usted se refiere allá a la alteración de la temperatura en sí, ¿verdad? Muy bien. Miren, si sobrepasa ya los 37.5, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente puede encontrarse en una situación, se denomina esto en el aspecto médico como agotamiento de calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a sudar profusamente, va a volverse rojizo, va a estar deshidratado, tal cual como cuando nosotros estamos en un tremendo sol y ustedes empiezan a sentir esos signos y síntomas y está elevándose su temperatura, ¿verdad? En este caso por el factor climático. Ahora, tenemos lo contrario, la hipotermia, que incluso el paciente va a estar el valor por debajo de los 35 grados centígrados. También puede ser una situación de emergencia porque como ustedes saben, por hipotermia también se mueren los pacientes. Perfecto, entonces esas dos pues son las anomalías que podríamos encontrar. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias compañero Raúl por su pregunta. Tenemos, como les mencioné, la tensión o presión arterial. ¿Qué significa esto? Lo definimos como la fuerza que ejerce la sangre cada vez que el corazón bombea y va chocando con las paredes de las arterias. De aquí su palabra, ¿no? ¿En dónde se toma la tensión o presión arterial? En las arterias. Perfecto, así que atención con ello. Muy bien, nada de las venas capilares, no, sino en las arterias. Y aquí miren, como tal, esto sí necesitamos de sumo entrenamiento sobre todo cuando usted toma la presión arterial o tensión arterial de manera manual, utilizando dos instrumentos, ¿no? Por acá, ustedes yo sé que lo han visto en algún momento cuando han ido a los chequeos médicos. ¿Cómo se denomina? El que tenemos por acá. Raúl, está silenciado el micrófono y creo que nos está dando la respuesta. Estetoscopio. Ya, muy bien. Estetoscopio o también se conoce como fonendoscopio. Cualquiera de los dos está bien. Y por acá, el de acá, ¿cómo se denomina? Sí, este brazalete que se coloca en el brazo, de ahí su nombre, ¿no? Excelente, muy bien. Andrés, Cristian nos mencionaron el tensiómetro. Listo, entonces los dos en conjunto me ayudan ¿para qué? Para tomar la presión o tensión arterial, que como les dije, esto sí se necesita de bastante entrenamiento, práctica y práctica para adquirir la habilidad. Pero sino que a su contrario, para facilitar el tiempo y sobre todo la lectura, también existen los tensiómetros digitales, ¿ok? Que usted le coloca ya sea a nivel del brazo del paciente o también tenemos los tensiómetros de muñeca, no sé si en algún momento ha visto, en cualquiera de los dos se puede también tomar la presión o tensión arterial y va a suceder lo mismo, le van a salir numeritos tal cual como en el termómetro digital, así de sencillo. Sobre todo este tipo de instrumentos tienen aquellas personas que conviven con familiares que, por ejemplo, tienen alteración en la presión, una hipertensión arterial, ¿ya? Tal cual, entonces ellos sí van manejando, controlando su presión arterial diariamente y pues por ello se les recomienda la adquisición de este dispositivo. ¿Listo? Doctora, Entonces, doctora, dígame, compañero Raúl. En ocasiones suele dar un problema el que cierren el puño, abran el puño. Bueno, ¿cerrado o abierto el puño? Ya, ¿Cómo debe ser?
Ya, perfecto. Indicaciones para la toma de tensión arterial, muchísimas gracias. Mire, si es que usted quiere saber si es una persona hipertensa o tiene algún tipo de anomalía con respecto a este signo vital, es prudente que usted se tome en la mañana y al menos 3 días seguidos. Y en la mañana, ¿por qué? Porque usted está en reposo y no existe alguna alteración de tipo fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que tal vez porque vino corriendo, no sé si les ha pasado cuando van corriendo, ¿qué pasa? Usted empieza a respirar más rápido, el pulso también está más rápido y por ende la tensión arterial de igual manera. Entonces son alteraciones fisiológicas, ¿verdad? Es decir, por causas externas estoy alterando mi tensión arterial. Entonces lo prudente es en la mañana, ¿sí? En donde el brazo repose, no exista ningún tipo de movimiento, porque eso también puede alterar. A su vez, para que exista de mayor forma la prominencia de la arteria o se visibilice de mejor manera, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Puño cerrado, puño abierto, puño cerrado, puño abierto. Perfecto. ¿Por qué? Porque con ello brota, ¿sí? Más la arteria. ¿O por qué creen ustedes que colocamos el brazalete? Para que realice presión y con ello se visibiliza, de mejor manera la arteria. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una buena toma de presión arterial, no que ustedes estén manipulándolo de un lado al otro, el brazo o la muñeca, si es que toman a nivel de las muñecas, ¿ya? Muchísimas gracias nuevamente, compañero Raúl. Muy bien, Cristian, sí, si hablamos de signos generales en cuanto a los valores normales de este signo vital, 120-80 milímetros por mercurio, ¿sí? Va a ser la unidad de medida, milímetros por mercurio, mm/Hg, milímetros por mercurio. Perfecto. Muy bien, compañeros y compañeras, hasta aquí signos vitales, todo claro, todo entendido. ¿Alguna acotación, alguna pregunta tal vez? Si no, pues cualquier novedad me informan, ya lo saben. Muy bien, entonces continuamos. Evaluación y manejo de una situación de emergencia. ¿Qué será esto? En sí, ya al momento que ocurre el accidente, la emergencia, y yo tengo que valorar lo siguiente. En primer lugar, la escena y posterior a ello, a mi paciente. Dentro de la escena, ¿qué es lo que yo valoro? Situación, seguridad y recursos. Ya vamos a ver de qué se trata. Y por último, valoración del paciente. Es decir, tengo que realizar valoración primaria, activación del SEM o servicio de emergencias médicas, se llama el SEM. En este caso, a nivel de nuestro país en Ecuador, el número único de emergencias, como usted ya lo sabe, el 911. Y por último, la valoración secundaria. Perfecto. Muy bien, vamos a valorar este SEN entonces. Compañera Nancy Saltos, ayúdeme activando su micrófono, por favor. Nancy, la tenemos por ahí. Buenas noches y bienvenida, compañera Nancy. Muy bien, mire, manténgase por favor en el micrófono. Con respecto a esta escena, ¿sí? Como les dije, valorar situación. ¿Qué querrá decir el tipo de emergencia? ¿Qué tipo de emergencia considera usted, Nancy, que observamos en la imagen? ¿Qué será esta emergencia? Un accidente de tránsito. Perfecto, así de sencillo, ¿no? Un accidente de tránsito. ¿Qué más nos menciono? Realizarnos las siguientes preguntas. ¿Cuántos heridos hay? Simplemente basándonos en la imagen, ¿no? Uno, nada más, aunque ya en una situación de la vida real usted debe observar si es que no hay pacientes alrededor o incluso en el interior del vehículo. Ojo con ello, ¿ya? Y por último, muchas gracias, compañera Nancy. La última pregunta le voy a realizar. ¿Es segura o no la escena? Es decir, observar si hay alrededor, arriba, abajo, en todos los lados, ¿sí? Productos, sustancias, líquidos o incluso personas que puedan tornar una escena insegura. Por ejemplo, aquí vamos con otra participante u otro participante. A ver, déjenme escoger. Vamos con Franklin Proaño, por favor. Ayúdeme activando su micrófono, estimado Franklin. Listo, listo, Franklin. Muy bien. La siguiente pregunta. Pongámosle un poquito más complejo para que ustedes me comprendan de mejor manera. Aquí imaginémonos que ya existe como tal el choque del vehículo, pero por acá está derramado combustible, ¿ok? Es decir, material peligroso. Los testigos, sí, pueden también ejercer o tornar una escena insegura al momento que botan tal vez una colilla de tabaco. ¿Ya? Y pongamos de un poquito más complejo también, imaginémonos que sobre el vehículo cayeron postes con cableado eléctrico que están haciendo cortocircuito, están emanando chispas. Entonces, Franklin, ¿esta será una escena segura o no? ¿Usted se atreve a ingresar a ayudar al paciente o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Compañero Franklin, le escuchamos. Es una escena insegura, tanto para mí como para el paciente. Entonces, es un poco riesgoso, digamos, ingresar a ese sitio, pero
movilizarle al paciente igualmente sería un poco más peligroso. Ya, excelente, muy bien, Franklin, muchas gracias. Miren, con respecto a la escena que pusimos nosotros, va a ser una escena insegura, porque si aquí tenemos un paciente al momento que nuestro compañero Franklin tal vez tome la decisión contraria y diga, no, yo voy a ingresar a ayudar a ese paciente, ahora ya no tenemos un paciente, ahora con Franklin tenemos dos pacientes o tal vez ya ni siquiera pacientes, sino dos personas fallecidas en la escena, porque ¿qué fue lo que pasó? Hay material de riesgo, ¿verdad? Como tal el cortocircuito que les dije, el derrame de combustible, ese vehículo en cualquier momento, ¿qué es lo que va a hacer? Una explosión. Perfecto. Entonces, en ese tipo de escenas donde usted ve que hay materiales, sustancias, líquidos, incluso personas, por ejemplo, una riña callejera, donde saquen piedras, palos o una balacera, incluso, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, lamentablemente, yo sé que hay un paciente en medio de tal vez de esa balacera, pero yo no voy a exponer mi vida, no voy a arriesgar, porque lamentablemente al momento que yo ingrese, ya no va a ser un paciente, como les digo, sino dos personas. Perfecto. Entonces, usted siempre debe analizar ello. Una vez que tome la decisión de ingresar o no, pues ya va a ejecutar la acción de brindar como tal primeros auxilios hacia su paciente. Así que imaginémonos ahorita que estamos en una escena totalmente segura, tal vez en su domicilio, ¿verdad? Usted observa arriba, abajo, hacia todos los lados, no pasa nada, no hay materiales, personas, líquidos, sustancias, chévere. Entonces voy a ingresar a ayudar a mi paciente. ¿Y qué es lo que voy a realizar? En principio, una evaluación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Identificar lo más pronto posible e incluso cuando usted ya adquiere la experiencia va a lograrlo en un rango de 15 segundos. ¿Valorar qué? Rápidamente, el estado general de conciencia, respiración y pulso del paciente. Perfecto. Entonces, aquí ustedes pueden encontrarse tal vez con dos escenarios. En primer lugar, un paciente, como ya dijimos antes, consciente, orientado, que si usted le pregunta cuál es su nombre, en dónde se encuentra, qué día es hoy, le va a responder correctamente, ¿verdad? Entonces está en un estado en el cual reconoce todo lo que usted le está preguntando en ese instante, así que se lo cataloga como un paciente orientado, consciente. ¿Será que a ese paciente que me está hablando le tomo la respiración en sí, le digo, Génesis, voy a tomarte la respiración, o a su vez voy a tomarle el pulso solo para saber que tiene pulso? Aquí puedo omitir, ¿verdad? Porque Génesis me está viendo, entonces yo sé que está consciente, está respirando y está con pulso. Mire, yo no necesité ni siquiera de acercarme a Génesis o colocar mis manos en pulso carotídeo, radial o algo por el estilo para saber que está viva, que está consciente, ¿sí? Y de manera general, pues, está en un estado estable clínicamente, si lo puedo decir así. La complejidad o el reto para ustedes va a ser cuando se encuentren con pacientes inconscientes, ¿sí? Porque ahí el paciente no le va a decir a Alejandra, Vilma, mira, me siento así, me duele por acá, me pasó esto. No, porque no puede comunicarse con ustedes, ¿ya? Entonces, siempre o de manera general o en la mayoría de los casos, usted va a posicionarse hacia la parte lateral y de rodillas ante el paciente, ¿sí? Para mantener estabilidad, ¿correcto? Entonces, si tiene un paciente consciente, por ejemplo, ustedes como tal, yo les voy a atender ahorita, debe presentarse. Como ya dijimos antes, yo no puedo llegar calladita y empezar a manipular el cuerpo del paciente. ¿Qué es lo que van a decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora en la cual estén. Mi nombre es, en este caso, mi nombre es Lorena Tupiza. Informar sus conocimientos, sé primeros auxilios básicos, me permite ayudar. Es decir, que dé la autorización para que usted pueda tocarle el cuerpo del paciente, ¿ok? Pero de forma segura, por favor. Mi nombre es Lorena Tupiza, sé primeros auxilios básicos, me permite ayudarle, porque si usted en ese momento se pone nervioso, ¿sí? O tal vez lo dice de la siguiente manera, mire, mi nombre es Lore, más o menos conozco de primeros auxilios, no me acuerdo muy bien la verdad, pero quiero ayudarle. Entonces, si dice tal vez esas palabras como tal, ¿cree que el paciente tenga confianza de que se deje atender? Jamás, hasta yo le digo, no, mire, no se preocupe, yo mismo voy a llamar al 911, ¿ya? Entonces, la seguridad que refleje, mire, en sus movimientos corporales, incluso en su voz, en su manera de expresarse, le va a otorgar esa confianza a su paciente. Perfecto. Muy bien, ahí sí.
yo puedo interactuar con él y revisarle todo lo demás dependiendo la lesión. Ahora, lo contrario, en paciente inconsciente, obviamente él no sabe lo que pasa, pero si hay gente alrededor, los curiosos, tampoco usted puede ingresar sin decir nada hacia el paciente, porque, como les dije, todo pueden suponer en ese momento las personas y pueden decir, no, Lore entró y le sacó la billetera o algo por el estilo, pensar que usted va a hurtarle al paciente porque no dijo nada, simplemente se acercó y nada más. Entonces también atención, mi nombre es Lorena Tupiza, sí, buenos días, buenas tardes, como les dije. Sé primeros auxilios y aquí sí ya no decir alguien me autoriza a ayudarle al paciente, no, porque son desconocidos, a menos que esté el papá o la mamá, ¿verdad? Un familiar directo, sino simplemente decir voy a ayudarle al paciente, es decir, que asume la necesidad de atención. Perfecto. Dicho esto, ahora sí, ¿cómo interactúo? En primer lugar, para determinar el nivel de conciencia, si está alerta tal cual como dijimos anteriormente, chévere, tengo puntos ganados y se me facilita la atención. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le digo al paciente, ok, yo llego y está aparentemente cerradito los ojos, hasta ahí no suponga que esté inconsciente, usted debe evaluar el nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, lo típico que se suele decir, señor, señor me escucha, señorita, ¿le puedo ayudar? Señorita, ¿me escucha? Ok, está dando un estímulo verbal. Perfecto, y si no reacciona a ese estímulo, entonces significa que sí, está disminuido el nivel de conciencia, pero voy a probar con la siguiente opción, ¿ok? Para comprobar. Un estímulo de dolor, pero esto no quiere decir que le doy un golpe en la cabeza, le pellizco, le doy una patada, no, 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 por si acaso, ¿no? Porque escuchan dolor y tal vez dicen, ¿cómo le provoco dolor a ese paciente? Sino que hay zonas específicas en nuestro cuerpo en las cuales yo puedo realizar este estímulo, ¿ya? La que más recomiendo y que ustedes pueden utilizar en primeros auxilios básicos va a ser a nivel supraclavicular. Quiero que las personas que están con la cámara activada se toquen las clavículas, por favor, ¿ok? ¿En dónde? Creo que estaban por acá o por acá, no me acuerdo. Ustedes díganme. Eso, excelente, chévere. Las clavículas, ¿sí? Son estos huesitos horizontales, ¿ya? Que se encuentran en esta región. Muy bien, supra en salud significa arriba de. Entonces voy a hacer un gancho de esta manera. Usted puede realizarlo también, muchas gracias. Y presionar, ¿sí? Encima de las clavículas. De esta manera, específicamente en el músculo, ¿ya? Haciendo ganchito. Ya les conozco, suavecitos y han de estar haciendo la presión. Hágale a su compañero o compañera si es que está acompañado de un familiar tal vez, ¿ya? Entonces, de esa manera, mire, yo estoy, señor me escucha, ¿le puedo ayudar? ¿Ya? Al estímulo verbal, nada. Entonces, yo rápidamente hago esto. Perfecto, pero si no reaccionó a todo lo anterior, ¿qué significa? Que mi paciente está inconsciente. Perfecto, ahí sí yo detecto que está inconsciente e incluso, mire usted a lo lejos, antes que interactúe con el paciente ya pudo observar la respiración. Por ejemplo, ¿en dónde? En las mujeres, como presentamos las glándulas mamarias o la presencia de mamas, ¿qué es lo que pasa? La respiración es más notoria ¿en dónde? A nivel torácico, ¿ok? De la siguiente manera, para que usted observe o realícelo, las mujercitas, ¿no? Entonces, lo que está desplomado ahí el paciente, usted ya puede verificar incluso antes que está respirando o no, ¿ya? O en los hombrecitos se suele decir que en cambio, como no existe la presencia de mamas, ¿qué es lo que va a pasar? Se menciona que ellos en cambio tienen una respiración abdominal, es más notorio a nivel del abdomen. Perfecto, de cualquiera de las dos maneras usted puede pues darse cuenta. Listo, y mire, en esta evaluación, ahorita explicándoles tal vez me demoré unos 3 minutos, pero ya en la situación de la vida real, usted créame que ni 3, 4 segundos se demora en evaluar el nivel de conciencia. Perfecto, y a su vez, ¿qué es lo que me faltaba? La respiración que ya vi, me acerco rápidamente y tomo el pulso. Aquí no quiero que usted se quede 1 minuto con el paciente, ¿no? Tomando, porque se suele decir que tomamos el pulso durante 1 minuto, sino que simplemente compruebe si existe pulso o no, porque el rango de evaluación inicial, como usted ya sabe, es de 15 segundos. Perfecto, entonces, ¿qué ha sido? Conciencia, respiración y pulso. Eso evalúo netamente, ¿verdad? Pero sigamos con este caso, con este paciente que pusimos de ejemplo. Yo observo y no reacciona por nada, sigue inconsciente, ¿verdad? Y no es que esté desmayado, porque yo ya le hice todos los estímulos posibles y no reacciona. Entonces, rápidamente, sobre todo, cuando el paciente estuvo en una situación, por ejemplo, del accidente de tránsito que ya vimos, en donde hay probabilidad de golpes en distintas partes del cuerpo, ¿ok? O pacientes con trauma se llama, ¿ya? Entonces, tenemos que realizar la valoración primaria, se denomina, en donde X
¿Qué significa? Control de hemorragias exsanguinantes. X, A, B, C, D, E. Son mnemotecnias que utilizamos en salud para recordar los procedimientos, ¿ya? X, control de hemorragias exsanguinantes. Yo observo a mi paciente de pies a cabeza, de cabeza a pies, que sería cefalocaudal, y observo que no existe ningún tipo de hemorragia externa, ¿no? Es decir, que yo pueda ver una lesión que me permita como tal decir, tiene una hemorragia exsanguinante. Exsanguinante significa que no se detiene, que usted al momento que llega a la escena y está con un charco de sangre ese paciente inconsciente, pálido, porque se vuelven pálidos cuando hay excesiva pérdida de sangre. Entonces, lo primerito que va a hacer que es controlar la hemorragia, que ya vamos a ver cómo se realiza más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes se mueren por pérdida de sangre, sí. Entonces, es una situación emergente, ¿verdad? Pero bueno, yo ya observé y no existe ningún tipo de lesión con hemorragia exsanguinante, entonces probablemente, por ahí no recuerdo la compañera que nos dijo, puede estar con algún objeto, alimento, incluso secreción que esté obstruyendo la vía aérea, es decir, que esté no permitiendo el paso del oxígeno correctamente, ¿no? Y dificulta la respiración, como ya nos mencionaban por ahí. A esto se denomina como airway o vía aérea, evaluación de la vía aérea. Voy a verificar dentro de la boquita de mi paciente si existen, como les dije, objetos, sustancias o líquidos, secreciones como la sangre, vómito tal vez, ¿no? O exceso de saliva que se denomina como cialorrea. Incluso, miren, les voy a seguir nombrando términos médicos para que usted se familiarice, ¿ya? Cialorrea, exceso de saliva. Entonces, yo tengo que verificar, pero tomando en cuenta, ¿sí? Si es que voy a aplicar ISEM, que es inclinación de cabeza, elevación del mentón, y con el pulgar, ¿qué es lo que pasa? Me ayuda a ¿qué? Aperturar la vía aérea, y con ello yo observo, ¿verdad? Lo que les dije, sustancias, objetos, líquidos, pero ISEM aplico siempre y cuando yo no sospeche o lo más probable, ¿no? Que tenga la seguridad que no hay fractura a nivel del cuello, columna o incluso un golpe muy fuerte a nivel de la cabeza, ¿ya? Porque imagínense que el paciente está fracturado el cuello, ¿listo? Entonces usted hace ISEM. Chao el paciente en ese momento, ¿ya? Entonces debemos darnos cuenta, incluso preguntar a los curiosos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo cayó el paciente? Si es que lograron ver, o si salió proyectado del vehículo, ¿a qué distancia? Entre otras preguntas que ya me dan una noción de qué partes del cuerpo pueden estar lesionadas, ¿ya? Entonces, si fue un accidente de tránsito tremendo y el paciente salió proyectado y está desplomado en el suelo, se golpeó tremendamente con el pavimento, entonces yo observo, incluso puede estar deforme en el cuello, tal vez amoratado, ¿correcto? Sí, o con un hematoma, listo, o incluso que usted al momento que palpe ligeramente, sí, una fractura a nivel del cuello, porque en las fracturas, vamos a ver eso el día de mañana, es necesario que yo palpe al paciente, pero con prudencia, para saber lo que tiene, ¿no? Tampoco es que va a hacerle así al paciente, por si acaso. Entonces, lo que necesito aquí, en este paciente, que es lo contrario del de acá, es no moverlo. ¿Ok? No mover la cabeza. ¿Han escuchado eso? Si es que no sabe cómo tratar al paciente o si lo va a mover de una manera u otra bruscamente, mejor ni le tope al paciente porque puede empeorar la lesión. ¿O han visto ustedes la típica que a los pobres pacientes en la vía pública les cogen, como quintal de papas, como decimos aquí en la región de la sierra, y lo suben a la camioneta? Entonces ahí créanme que es en donde se producen más lesiones de las que ya tenía el paciente, ¿ya? Entonces lo que necesito en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se mueve. En este caso, como voy a aperturar la vía aérea, no mover la cabeza, inmovilizarla con mis manos de esta forma, ¿verdad? Imagínense que aquí está la cabecita de su paciente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Colocar mis 4 dedos debajo de la mandíbula, tal cual como usted observa en la imagen, y con el pulgar me ayudo ¿a qué? A traccionar, ¿sí? O extender la mandíbula, y con ello se apertura la boca o la vía aérea, y puedo observar lo mismo, como ya les dije, líquidos, sustancias u objetos. Perfecto, entonces tomar en cuenta ello, por Doctorita, favor. Dígame, Raúl. Cuando se hace la tracción mandibular, ¿se puede terminar desencajando de alguna manera la mandíbula? No, en realidad este es un procedimiento ya verificado y con respaldo también científico, en el cual no existe obviamente algún tipo de lesión. Lo que nosotros queremos es simplemente aperturar la vía aérea, ¿ok? Entonces colocamos... Le digo porque me pasó y estábamos simplemente haciendo un curso así, este es mi tercer curso.
¿Ya? Y los valientes de los doctores, porque para desgracia me tocó con doctores, jugaron ¿Ya? y terminaron desencajando la mandíbula a un compañero. Bueno, ahí tal vez cómo se Ujú. realiza el procedimiento. Tampoco vamos a hacerle de Eran manera doctores. brusca, ¿no? Bueno, Lamentablemente eran doctores. lamentablemente, pero no hacerlo de manera brusca, ¿no? Como siempre digo yo, trate al paciente como quisiera que lo traten a usted, ¿sí? Siempre el sumo respeto con ellos, perfecto. Así que con sumo cuidado y tampoco de manera brusca voy a hacerle esto al paciente, ¿no? Entonces, simplemente hasta lograr que se aperture la vía aérea, ¿ya? Muchas gracias, Raúl. Continuamos. Breathing, que significa respiración o ventilación. Miren aquí, yo anteriormente ya tomé la respiración o ya vi que en realidad está respirando no el paciente, pero aquí puedo comprobar lo que nuestra compañera por ahí nos mencionó. Si está con algún tipo de alteración muy rápida, muy lenta o primero muy lenta y después muy rápida, todo ese tipo de novedades. E incluso les recomiendo a ustedes como brigadistas de primeros auxilios tener una libretita de apuntes. Ya, a ver, la respiración estaba, yo que sé, hace 5 minutos de tal forma, muy rápida, es sospechoso, ¿no? No tal cual que usted, porque no es profesional, formado académicamente en salud, ¿sí? Tal vez sí muchos de los participantes de aquí, pero si son brigadistas de primeros auxilios legos, obviamente no tienen el conocimiento como tal médico, ¿no? Y no van a saber, a ver, ¿por qué está muy rápida o muy lenta? ¿Qué es lo que pasó en cualquier órgano? ¿Qué fue lo que sucedió? No quiero que usted profundice tanto, sino que simplemente detecte la novedad. A ver, estuvo muy rápida hace 5 minutos o después le tomé el pulso y la respiración y ahora está lento. Entonces, anoto esa novedad, tal cual así, ¿ya? Circulation, ¿qué significa circulación? Todo lo referente a la sangre o funciones de la sangre. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes sabe qué funciones desarrolla la sangre en nuestro cuerpo? Si saben, me comentan a nivel del chat, ya yo los voy a estar leyendo. Pero uno de ellos, ya, oxigenar muy bien, Andrés, llevar el oxígeno, obviamente, hacia los órganos diana, ¿no? Y en ese caso, pues, también nosotros podemos tomar el pulso, como les había dicho, que tiene que ver con la sangre. También nos ayuda a la coloración de la piel, ver si está pálido, amoratado, azulado o cianótico. Todo eso, anotar la novedad. La temperatura corporal. De igual manera, miren, aquí como estamos en la evaluación rápida, la primera evaluación o valoración primaria, no quiero que usted aquí utilice el termómetro, porque se va a demorar 5 minutos o más si no tiene práctica. Entonces, vamos a hacer lo más práctico, ¿no? Como tal. ¿Y qué hacen ustedes? Les pregunto, cuando en la casita alguien les dice, oye, creo que estoy con fiebre, creo que estoy con temperatura y no tienen termómetro, ¿qué es lo que hacen ustedes? A ver. ¿O qué es lo que haría? O la típica, ¿no? Tocar la frente. Eso, excelente, muy bien. Simplemente usar la palpación, ¿no? Es decir, tener contacto de mi piel con la piel del paciente, me puedo bajar un poquito el guante, ok, tocarle en los pómulos, en la frentecita, listo, ¿no? Y hacer la diferencia, ver mi temperatura con respecto a la del paciente, o está un tremendo sol y está frío, entonces anoto también la novedad, ¿listo? Así de rápido. Ya vamos a ver en dónde utilizamos en cambio el termómetro. Y revisar, obviamente, si es que tiene alguna hemorragia, como ya lo vimos de manera anterior, y si se les pasó por alto, ¿no? Déficit neurológico, usted sigue con ese paciente y no reacciona para nada, ¿verdad? Ya le revisó la boca, ya le revisó también si es que tiene hemorragias y no encuentra. Entonces también podemos sospechar de que por el golpe, ¿sí? Del accidente de tránsito que seguimos con este paciente, hubo algún daño a nivel cerebral. ¿Y cómo se refleja esto? Puede ser a través de las pupilas, ¿ok? Que en condiciones normales, miren, las pupilas están así igualitas como estamos nosotros ahorita, ¿ya? El tamaño 2 milímetros de diámetro, tal cual. Estas son las pupilas, ¿no? En los ojitos, para que usted observe también y realice la práctica. Ahora, ¿qué pasa si están excesivamente pequeñas o contraídas? A esto se denomina como miosis, pupilas mióticas se llama, ¿ya? Igual podemos, sí, sospechar tal vez de algún tipo de intoxicación por insecticida o drogas, que hay ciertas drogas que vuelven las pupilas pequeñitas, o lo contrario, tal vez las pupilas sumamente grandes, que son las que tenemos acá, exceso de dilatación, o como decimos en salud, las pupilas están hecho plato, ¿correcto? Es una condición de midriasis se llama, ¿ok? ¿De qué podemos sospechar? De falta de oxígeno, déficit de oxígeno, tal vez intoxicación por producto del alcohol. Y por último, miren acá, una pequeñita y una grande. ¿Será esto lo normal? Obviamente no. Esto se denomina como
socoria. Una sumamente contraída y la otra dilatada. ¿Por qué puede ser? Por daño cerebral o tal vez TCE significa trauma cráneoencefálico, es decir, un golpe sumamente fuerte a nivel de la cabeza, o a su vez SB significa evento cerebrovascular, o lo que conocemos típicamente como el derrame cerebral, que han escuchado, ¿no? Que se utiliza mucho más ese término a nivel de la comunidad. Perfecto, también podemos valorar la sensibilidad, es decir, que al momento que tocamos el paciente nos dice no siento nada o sí, ¿ya? Y motricidad, le pedimos que mueva tal vez la muñeca, que mueva la mano, que mueva el pie derecho, que mueva el pie izquierdo, a ver si es que acoge nuestra orden, ¿no? Y puede realizarlo sobre todo. Y por último, exposición al ambiente. Aquí vamos a enfocarnos a prevenir la hipotermia. ¿Qué era la hipotermia? Ya comentamos esto un poquito antes. A ver, ¿alguien que lo recuerde? La hipotermia. Hipotermia. Baja temperatura. Excelente, muchas gracias, ¿no? Exceso o baja de temperatura, ¿ok? Listo, muchas gracias. En donde también es una condición de riesgo para el paciente. ¿Qué vamos a hacer si el paciente está con hipotermia? Tratar de conservar su calor. Colocan la chompa, una frazada, tal vez una sábana, un saco, lo que tengan en ese instante. Perfecto. Entonces, miren, como tal, yo ya hice todo el procedimiento de evaluación, de valoración primaria y no encuentro por qué no reacciona el paciente. Entonces, esto superó mi capacidad de respuesta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Llamar al 911. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha llamado alguna vez y le enviaron o no la ambulancia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien que nos comente alguna experiencia? Tal vez. ¿No? ¿O nunca han llamado? A ver, vamos No, con... yo sí he llamado. A ver, cuéntenos. Yo sí he llamado, estaba en situaciones en las que incluso a una chica prácticamente la querían violar, uno que supuestamente le estaban yendo a ayudar, la estaban desnudando y toda la cosa. ¿Ya? Estaba en situaciones bastante complicadas. Ya tengo mis años y es medio complicado a veces a uno. Claro. Se les hace complicado. El 911 atiende siempre y cuando ve la prioridad de la situación. Exacto. Y eso hay que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque si uno no llega a dar la información completa y la gravedad del evento es tan alta, el señor que está haciendo el despacho no va a asignar la prioridad del caso, sino darle la ambulancia al que se encuentre en peor condición. Exacto. Por eso a veces se tarda 1 hora, 2 horas en llegar la ambulancia. Y uno tiene que estar al lado en lo posible. Bueno, yo he hecho eso las varias veces que he estado. Hay que vigilar y proteger al afectado. A veces uno se va a exponer también, lógicamente. Al menos en Guayaquil. Yo lo he hecho en Guayaquil. En Guayaquil, disculpen por los que sean de Guayaquil, pero en Guayaquil se dan situaciones lamentables. Le roban al agredido, le roban a la persona que quiere ayudar, le roban al chofer. Es un problema terrible. Y incluso le digo en un caso, estos señores querían violar a la chica. Entonces se dan situaciones lamentables. Cuando uno quiere socorrer, uno se va a enfrentar a condiciones de todo tipo. Exacto, todo les puede pasar, ¿no? Es terrible. Listo, Raúl, muchas gracias por su acotación, su experiencia. Y sí, tal cual, miren, es algo importante y sobre todo que ustedes pues conozcan sobre el tema, ¿no? ¿Cuándo debo llamar y cuándo no a la ambulancia? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Si ustedes se han dado cuenta al momento que uno marca 911, ¿qué es lo primerito que nos dice el operador de llamada? ECU 911, ¿cuál es su emergencia? Es decir, que de ingreso van a hacer una valoración si es que necesita o no la ambulancia. Si es que usted le dice, sí, mire, tengo una persona en paro cardiorrespiratorio, obviamente es una emergencia y le van a enviar de inmediato. Tengo una persona inconsciente, ya 15 minutos, obviamente también es una situación de emergencia y así muchos ejemplares, ¿listo? A diferencia que tal vez suele suceder mucho, ¿no? Por el desconocimiento. Como siempre digo yo, las personas no actúan por maldad, sino por desconocimiento. Y tal vez usted llama y dice, mire, ¿puede enviarme una ambulancia? Lo que pasa es que necesito que me den revisando a mi niño, ¿ok? Que ya lleva 2 semanas con tos y no le pasa.
Entonces, eso ya no es una emergencia. Mire, hace 2 semanas el paciente tranquilamente, ¿qué es lo que le suelen decir? Diríjase, sí, a la casa de salud más cercana por consulta externa, porque eso ya no se denomina como emergencia. Perfecto, a diferencia de la prioridad, como dijo Raúl, obviamente le vamos a enviar a la persona que se encuentra, por ejemplo, en una situación de paro cardiorrespiratorio. Entonces, es ustedes sí pues van a orientar, si no solo hoy, sino el día de mañana y pasado también, cuándo debo llamar y cuándo no, dependiendo las lesiones que veamos. ¿Listo? Muchas gracias, Raúl. De igual forma, datos importantes que le van a solicitar, lugar del accidente, lo más detallistas posibles, por favor, con esto, porque si no va a ser una de las causas por las cuales la ambulancia va a estar perdida porque usted dio mala dirección, entonces por eso no llega rápido. O muchas de las veces no va a llegar la ambulancia, no sé si les ha pasado. Y suelen decirle, diríjase por sus propios medios a la casa de salud más cercana porque no disponemos ahorita de ambulancias. Y claro, en ese momento el operador, ¿de dónde se saca una ambulancia? Lamentablemente la red de salud en nuestro país, como es de conocimiento público, no es la mejor del mundo, ¿ya? Y hay que ser sinceros en ello. Entonces ahí ustedes son el ente principal, las personas, sí, los protagonistas principales, porque a diferencia de que usted se quede sin hacer nada y solo viéndole al paciente y llamó y ahora no hay ambulancia, a diferencia de un escenario en el cual usted sepa cómo atender la hemorragia y le salve la vida, sepa cómo atender la fractura, la convulsión, entonces usted mismo incluso, ya vamos a ver también en este temario a los 3 días, cómo transportar al paciente de manera correcta, ¿verdad? He ahí la diferencia que marcan ustedes, ¿listo? Entonces, como decía acá, en lugar del accidente, calle principal, calle secundaria y un punto de referencia, es decir, un lugar que conozca todo el mundo y que yo no me pierda al momento que vaya con la ambulancia, ¿no? Como paramédico. Número de víctimas, en este caso, un paciente, que es lo que estamos tratando, ¿no? 1, 2, 3, usted informa. Condición física de la víctima. Como tal, yo puedo decir, sí, mire, tengo un paciente. Ustedes créanme que con la experiencia van a desarrollar hasta su léxico, la manera de expresarse. Puede mencionar lo siguiente. Tengo un paciente de aproximadamente 30 años de edad, ok, masculino, que está inconsciente hace aproximadamente también 15 minutos, no tiene lesiones evidentes, pulso y respiración anormales. Ya, con ello, mire, incluso hasta se escucha bonito, ¿verdad? A diferencia que usted llame y tal vez simplemente por desconocimiento diga, sí, mire, estoy con una persona desmayada, ya van como 10 minutos. ¿Sí? Entonces, mire cómo cambia al momento que tenemos el conocimiento. ¿Listo? Tiempo transcurrido desde el evento, hace 10 minutos hace aproximadamente, hace 15, por ejemplo, el paciente que estamos tratando, nombre y apellido, sí, Raúl Quito, Vilma Rodríguez, perfecto, muy bien. ¿Con quién estamos hablando? ¿Por qué? Porque todas las llamadas son grabadas, así que cuidado, por favor, con las conocidas llamadas falsas, ¿no? Que es desperdicio de recursos nada más esto de las llamadas falsas. Y también, pues, lo prudente sería que usted otorgue el número desde el cual se está comunicando y a su vez no cuelgue hasta que le autoricen, porque usted puede estar en un manojo de nervios, dar mala dirección, no dio bien información en sí, y ahora, ¿cómo me comunico nuevamente con usted? Solo hasta que yo vuelva a comunicarme desde el ECU, créanme que así sean 5 segundos que me demore, van a ser valiosos para la vida del paciente. Así que una vez que le digan, ya nos volvemos a comunicar o ya le enviamos la ambulancia, ¿puede colgar? Chévere, ahí sí, ya me autorizaron y yo cuelgo la llamada. Perfecto, entonces, como ya sabemos, vuelvo a repetir, número único de emergencias en nuestro país, el 911. Si estamos de otros países, que observen el grupo, creo que sí, ahí me comunican o a su vez, pues, colocamos en el chat ya el número de emergencia, aunque varios países también se manejan con el 911. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, una vez que ya me dijeron que me iban a enviar la ambulancia, supongamos un escenario en el cual me van a enviar la ambulancia, porque como les digo, muchas veces le van a decir que no hay ambulancias, otra que se demore tal vez por el tráfico, la condición climática, una lluvia tremenda, o algo les pasó incluso, ¿no? Al paramédico y al conductor, porque nosotros no estamos exentos también de un accidente. Imagínense, yo iba con mi conductor a la emergencia y nos chocaron, y ahora nosotros también somos pacientes, ¿listo? Entonces, todas esas variables y factores pueden retrasar el envío de la ambulancia. Y hasta que me envíen, en este caso que decimos que sí me van a enviar, yo no puedo retirarme de la escena y tal vez decir, miren compañeros, o por ahí darán viendo al paciente, ya yo ya le estabilicé, en unos 5 minutitos ya llega la ambulancia. Y usted se retira de la escena. No puede hacer eso, porque usted es la persona que sabe primeros auxilios básicos. Y si cambia o empeora el paciente clínicamente, ya ahora, ¿quién le salva la vida?
Perfecto. Entonces, debemos también dar prioridad a ello. Y hasta que llegue la ambulancia, yo puedo aprovechar realizando valoración secundaria. Revisar nuevamente, a ver, de cabeza a pies, con los guantecitos puestos, obviamente, a ver, no hay abultamientos, ¿no? No hay hundimientos. Me reviso los guantes, ¿no? No hay sangre, algún líquido, ¿no? Perfecto. Y así hasta llegar a los pies, ¿sí? Palpando céfalo, caudal o de cabeza a pies. También puedo evaluar cada 2 minutos o incluso cada 5 minutos sería lo más prudente, ¿ok? Los signos vitales, a ver, ¿cómo va el pulso? ¿Cómo va la respiración? Si usted tiene ya la práctica de la tensión arterial, chéverazo. Y aquí, mire, ya puedo utilizar el termómetro, porque yo en la valoración primaria ya estabilicé a mi paciente. Perfecto. Muy bien, y por último, realizar la preamplia o esta mnemotecnia, este tipo de entrevista, si es que su paciente está consciente, ¿no? O a su vez, si es que está inconsciente y hay familiares directos que sepan la información, decirle tal vez, Vilma, tú eres alérgica a algún medicamento, algún alimento, sustancia, y nos va a contar. ¿Estás tomando actualmente medicina para cierto tipo de salud? Y le nombra, ¿no? Tal vez hipertensión, diabetes, epilepsia, y le dice, sí, estoy tomando ahorita losartán para la hipertensión. Entonces usted ya sabe el medicamento y la patología, ¿no? O la enfermedad. Libaciones e ingesta, ¿qué fue lo que bebió y qué fue lo que comió antes de la emergencia? Porque puede que por eso esté así el paciente, ¿listo? Y antecedentes, aquí podemos mencionar tal vez antecedentes patológicos. Hace tiempo atrás, Vilma, ¿tú sufrías de alguna enfermedad? Nos va a contar, ¿verdad? Vilma, hace tiempo atrás, también meses, años atrás, tal vez tuviste algún tipo de operación y nos dice, sí, mire, yo hace 5 años tal vez fui operada del apéndice, pongamos, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿yo qué es lo que hago? Como les dije, recomendación, tener la libretita para seguir anotando. Perfecto. Por aquí alguien me levantó la manito, si no me equivoco, por favor que vuelva a levantar. ¿Ok? Si es que tienen alguna duda o pregunta. Por acá, a ver, Cristian nos menciona... Ya, a ver, voy a contestar estas 2 preguntas. Ana Carolina nos dice, Lore, en caso de no tener guantes y el paciente está sangrando, ¿qué debemos hacer? Aquí, como siempre les digo, ya queda en decisión personal, decisión propia, ¿ok? Porque usted sabe perfectamente que los guantes van a ser el método de barrera biológico, ¿ok? Que me va a permitir que no tenga ese contacto directo, en este caso con la sangre. Pero por ahí, aunque no es lo más correcto, ya improvisar, entre comillas, colocándome una fundita, aunque también voy a tener el riesgo de que ingrese la sangre, ¿no? Entonces, ante pacientes desconocidos, sí es alto el riesgo si es que usted no tiene guantes. Por eso siempre les aconsejo, por ejemplo, yo, por costumbre, créanme que cuando son brigadistas de primeros auxilios y ya tienen conocimiento, hasta se van a acostumbrar a llevar 2 o 3 parcitos de guantes en su cartera, en su mochila, ¿ya? Que les va a servir en cualquier momento. Pero... incluso, tal vez usted lo tiene un familiar, creo que ahí uno sin pensarlo atiende, no tenga o no guantes. Entonces hay diferentes escenarios, pero eso sí, la recomendación, tener los guantes, o a nivel de las empresas siempre recomiendo yo en el botiquín, guantes, por favor, la caja de guantes. Por acá Cristian nos dice, el EQ 911 puede difundir la información de la persona que llamó. Como tal, esto es privado, ¿no? En realidad el contacto es, por ejemplo, yo llamé y el operador de llamada, todo queda en un registro de ficha, es decir, que ingresa a la computadora todos los datos que usted dio, todo el nombre, incluso que les puede servir para posteriormente tal vez alguna actividad legal. Por ejemplo, cuando sucedió algo y falleció el paciente por A o B razón, entonces usted puede solicitar, a ver, porque se graban las llamadas también, ojo, ¿no? A ver la grabación de la llamada, a ver la ficha, cuándo o a qué hora se despachó la ambulancia, a qué hora llamé yo, a qué hora llegó la ambulancia. Todos esos datos, créanme que quedan grabados en una ficha dentro de las computadoras de la persona con la cual usted está hablando. Pero eso es privado, ¿no? Como tal, a menos que usted lo necesite. ¿Listo? A ver, por acá Ronnie nos pregunta, si es que no hay ambulancia, ¿es recomendable trasladarle en un vehículo aparte? Sí, siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Perfecto. Y durante estos días vamos a conocer de ello, sobre todo cuando tenemos un paciente politraumatizado, se llama decir golpes en todo el cuerpo. Y los tipos de transporte también, el uso de la tabla, ¿han escuchado? La tabla de columna, el collarín y todo lo demás que ya vamos a ver, ¿ya? Muy bien. A ver, permítanme ver quién es la persona que me levantó la manito. Alcancé a ver Cruz y algo más era el nombre. Adelante, por favor, la persona que levantó la mano. Ana, en el caso Ana. de eso que usted estaba diciendo, ajá, yo recuerdo hace 10 años atrás yo estaba en defensa civil. ¿Ya? Y una vez que iba de camino para allá, pasó un accidente. Entonces, Listo.
Lo que encontramos, o sea, como no había tabla, lo que hicimos fue hicimos una tabla de cartón, al igual que en Ya. el pie que lo tenía roto, se lo pusimos de cartón también y lo amarramos con los cordones de los mismos zapatos del chico. Excelente. Y con la gorra que yo tenía de la defensa civil, se la puse en el cuello para hacerle el collarín. Ya, chévere, Ana, muchas gracias, ¿no? Es que sí, como tal, miren, no, hay que irnos a la realidad. No es que nosotros todos los días, los guantes sí, podemos, ¿no? La mascarilla, gafas protectoras, llevar los guantes como principal, ya que yo lleve, chévere, diariamente, pero llevar la tabla de columna, eso no es que nosotros adquirimos en nuestros domicilios, en la empresa sí, pero en el domicilio no. Entonces, llevar la tabla de columna, el collarín, eso no sucede en la vida real, ya no es que nosotros todos los días salimos así, sino que en ese momento reemplazamos por materiales u objetos que me sirvan también para inmovilizar al paciente. Como Ana dijo, ¿no? Una tabla por ahí que se encontraron, también el collarín lo hicieron mediante la gorra, entonces también me sirve, ¿no? Y siempre y cuando yo sepa cómo tratar a mi paciente. Perfecto, al momento que realizo los movimientos, los giros, que no se preocupen, también está dentro del temario. Y Ana, también muchas gracias por su acotación. Fue algo muy cierto que nos dijo, ¿no? Lo necesario es salvarle la vida al paciente. Por acá, Fernando nos menciona, ¿podríamos solicitarle al paciente que se realice presión directa por sí mismo? Claro, y ya lo vamos a ver en hemorragia, siempre y cuando obviamente tenga la potestad, ¿no? Que esté consciente y pueda entender o recibir mis órdenes. Entonces yo le indico, ¿sí? Realice esto, presiónese de esta manera. Entonces él mismo sería una excelente opción. Muchas gracias, Fernando. Para que yo no le toque directamente la sangre, ¿qué es lo que hago? Decirle al paciente que se realice por sí mismo. Ya vamos a ver también y comprobarlo más adelante, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que hemos observado hasta aquí, quiero que observen el siguiente video, que va a ser como un resumen de todo lo que hemos tratado. Así que atentos, por favor. Muchas veces en los accidentes no sabemos cómo actuar. Para esto se ha creado la conducta PAS. P de proteger, A de avisar, S de socorrer. Proteger implica cuidarnos a nosotros mismos y a las personas en el accidente, delimitando bien la zona y evitando que otro accidente se suscite. También es importante recopilar o recabar datos de lo que sucedió en este accidente. La A, avisar, llamar al 065, el servicio de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, o solicitar a alguien más que avise, indicando las calles más cercanas, las calles exactas, puntos de referencia, y solicitarle a alguien que esté al pendiente del arribo de la ambulancia. Por último, tenemos la S de socorrer, que implica, si estás capacitado o tienes conocimientos en relación a los primeros auxilios, brindes ese apoyo a las personas lesionadas, porque tú puedes ayudarlos y hacer una gran diferencia en lo que llegan los servicios de la Cruz Roja Mexicana. Perfecto, excelente, compañeros. Bueno, recordemos, en nuestro país, en cambio, el número de emergencias es el 911. Y esta mnemotecnia que escucharon, paz, protejo, la escena, aviso al 911 y socorro a mi paciente, es igual utilizada para que usted recuerde de mejor manera cómo actuar frente a una emergencia. ¿Listo? Muy bien, espero nos haya quedado claro con ello. Y para concluir, nos vamos ya a los tipos de lesiones y sobre todo su manejo, ¿no? El tratamiento que debemos dar. Iniciamos con las hemorragias. Perfecto. ¿A qué se refiere la hemorragia? En términos sencillos, salida de sangre. Pero para que usted tenga mayor conocimiento, podemos también darnos cuenta, ¿sí? De dónde proviene esta sangre. Ya sea, ¿de qué vaso sanguíneo específicamente? ¿De la arteria, de la vena o del capilar? ¿Y cómo me doy cuenta? Dependiendo de las características de la sangre. ¿Listo? En la arterial, miren, es un rojo rutilante, un rojo brillante, intenso, ¿ok? Que sale a manera de presión, como si fuera una manguera tal cual cuando usted riega el jardín y abre con toda la fuerza la llave. ¿Listo? Así es la sangre arterial. Ahora, tenemos la sangre venosa, por ejemplo, aquí para que usted lo entienda de mejor manera. Cuando donamos sangre, cuando nos hacemos algún tipo de biometría hemática, es decir, un examen de sangre, ¿han visto ustedes la coloración de esa sangre que se suele sacar de la vena? Y las personas suelen decir, mi sangre ha sido negra, pero en realidad no es negra, sino que es un rojo bastante oscuro. Perfecto. Y a su vez, ¿cómo es la salida? Sí, en recorrido, tal como si fuera un chorro de sangre.
Sí, es continua la salida. Perfecto. Y por último tenemos la capilar, que no es tanto en mayor proporción o no es tan frecuente, que es similar el color a la arterial y en poca cantidad. Estas son las que más ustedes van a observar y van a tratar a sus pacientes. Perfecto. Ahora, ¿qué han escuchado ustedes? Bueno, ya me mencionaron por ahí presión directa, perfecto, en las hemorragias, pero ¿qué más han escuchado ustedes sobre el manejo que debo dar a las hemorragias? ¿Ok? Tal vez alguien por ahí. ¿Será posible que cuando tengamos hemorragia, bueno, una persona tenga hemorragia, podemos poner un torniquete, hacer presión? Ya, listo, muy bien. Y por acá Cristian nos menciona también aplicar un torniquete. Perfecto, ya vamos a ver de qué se trata esto del torniquete. Muchas gracias a las personas que están participando. Muy bien, con respecto al manejo, en primer lugar, lo que yo siempre les recomiendo es para evitar las infecciones, si es que puede, irrigar agüita al ambiente, no hay problema. O si usted tiene tal vez en su botiquín solución salina, que también utilizamos nosotros para desinfectar o lavar la herida, perfecto, ¿ya? ¿Para qué? Para prevenir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un corte aquí, ¿sí? Y ustedes también pueden como que perfeccionar su léxico. Un corte o una herida cortante de aproximadamente unos 5 centímetros de extensión, 1 centímetro de profundidad con sangrado activo. Es decir, que no se detiene hasta que yo maneje esa hemorragia, ¿ya? Entonces, por ahí, Rocío me dice, Lore, aquí tengo una botellita de agua. Perfecto, entonces yo irrigo, lavo la herida. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de infección. Pero si es que no tengo agua en ese momento, ¿qué es lo prioritario? Detener esa hemorragia. El paciente no se va a morir por la infección, sino por la hemorragia en ese instante. Perfecto. Así que vamos a buscar un apósito, pero ¿qué será un apósito? Por ejemplo, yo tengo aquí una venda triangular. Pero ¿qué más ustedes utilizarían? Ya imaginémonos que estamos en vía pública o en nuestro trabajo, en nuestra casita. ¿Qué más utilizarían ustedes como apósito, no? Coméntenme. ¿Alguien por ahí tal vez? Un pañuelo. Ya, excelente, ¿no? Es un pedacito de tela, un pañuelo lo más limpio posible, por favor. Eso sí, ¿no? Porque queremos también evitar la infección. Por acá nos menciona la ropa, es excelente, también siempre y cuando esté lo más limpia posible. Un trozo de tela, perfecto, excelente. Eso sí, una recomendación desde ya. Algodón no, porque por las pelusas de eso se va a quedar impregnado en la sangre y créame que no es lo más factible. Ya, si no, por ejemplo, acá créanme que las vendas triangulares me sirven muchísimo en primeros auxilios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Presión directa con mis guantes en este caso, sino solicitarle al paciente. Por ejemplo, Karina está consciente, pero viene gritando auxilio, 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 me desangro o auxilio, me muero, ya como actúa en ese instante. En primer lugar, está consciente, está respirando y tiene pulso, entonces yo ya omito, ¿verdad? No voy a hacer A, B, C, D. Yo, miren cómo omito esos pasos porque mi paciente está consciente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo guantes, como nos dijo por ahí un compañero, Karina, por favor, mira, coge el apósito y realízate presión directa de esta manera. Cubre la lesión y presiona lo más fuerte que puedas, ¿ya? O a su vez, yo sí tuve guantes, entonces presionamos lo más fuerte que podamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí actúan las denominadas plaquetas. ¿Alguien recuerda la función de las plaquetas? Que eso en el cole también nos mencionaba. ¿Cuál será la función de las plaquetas? Ya, muy bien, Andrés, por acá. ¿Alguien más? Listo, miren, las plaquetas en sí nos ayudan en términos sencillos, perfecto, a la coagulación de la sangre y con ello permite la cicatrización posteriormente, ¿verdad? Entonces, miren, estos coágulos de sangre son como un intermediario para que ya esa sangre se vuelva densa y ya no sea líquida, ¿verdad? Entonces, es como si ustedes tendrían una tubería, ¿ok? Imagínense las tuberías de su casa, las arterias que serían los vasos sanguíneos que mencioné, y por ahí, tal vez jugando, experimentando por curiosidad, hicieron un hueco en la tubería, un agujero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Llamar al plomero y que coloque tal vez un parche, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera actúan las plaquetas en la hemorragia, y es ahí donde se denomina que forman el tapón plaquetario.
se llama, ¿ya? Entonces, por eso es que yo hago la presión. Pero, ¿qué pasa si este apósito ya está totalmente empapado de sangre? Incluso mi paciente, ya le veo de lo que estaba sumamente consciente y respondiéndome, ahora ya disminuye poco a poco su nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque sigue saliendo la sangre. Entonces, necesito colocar otro apósito. Pero les pregunto a ustedes, ¿quitan el primero para colocar el segundo? O como vi por ahí, apósito sobre apósito. ¿Qué opinan? ¿Quito el primero? No, nos dice Giovanna. Fernando tampoco, no. Perfecto, no voy a quitar. ¿Por qué? Porque se va a romper el tapón plaquetario y doble trabajo, como suelo decir, ¿no? Entonces, mire, tal cual como observamos en la imagen, presión directa, muy bien, apósito sobre apósito, sin quitar el primero, y por último realizo un vendaje compresivo. Aquí están los apósitos, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esto, un vendaje circular compresivo se llama. Recuerde, la presión cede el sangrado, y por último, ¿sí? Hago un último amarre y listo, ahí quedó, perfecto, y queda tal cual como observan en la imagen. Pero ahora yo veo a mi paciente y como les dije, cuando pierden sangre en exceso, los pacientes se vuelven pálidos, porque ya la sangre, como está saliendo externamente, ya no da esa coloración que siempre tenemos, ¿no? De igual manera, se dificulta la respiración. ¿Se acuerdan que la sangre nos provee de oxígeno? Entonces los órganos, perdón, ¿qué es lo que pasa? Igual, empiezan a deteriorarse, se dificulta la respiración, el pulso, todos los signos vitales, un charco de sangre al lado. ¿Qué es lo que optarían por hacer en ese instante? Lo que ustedes mencionaron. Por acá Jorge me menciona que no se ve la imagen. No sé si alguien más tiene el mismo problema. ¿Me comentan, por favor? ¿Sí se ve la lámina? A ver, valoración secundaria, me dicen, se ha quedado en otra lámina. Permítanme compartirles nuevamente, entonces. Muchas gracias. Ya, ahí estamos en el tema de hemorragias. ¿Sí? Estamos en manejo ahorita, la lámina de manejo. Sí, ya, chévere, chévere, muy bien. No sé si a todos les salía lo mismo, pero bueno. Ya, listo. Entonces, como les mencionaba hasta aquí, y esa sangre ahora no se detiene. Yo le veo ya deteriorado a mi paciente, su condición clínica empeora. Entonces, ahí sí realizo el conocido torniquete que ustedes me mencionaron. O a su vez, miren, esto también se utiliza como primer recurso. ¿Por qué? Porque ya se denomina, cuando no se detiene la sangre, como hemorragia profusa. O cuando utilizo como primer recurso, es decir, primerito esto. Yo no voy a hacer esto porque perdería tiempo. Por ejemplo, en una fractura abierta donde usted llega y el paciente está en un charco de sangre, inconsciente, no le responde, signos vitales alterados, pálido. Entonces, no voy a estar ahí, no. Primer paso. No. Ahí rápidamente esto como primer recurso, de inmediato, porque lo que necesito es detener sumamente pronto esa hemorragia. Perfecto. Muy bien, por aquí Giovanna nos menciona, se puede usar una venda elástica. Ya, chévere. ¿Qué más utilizarían? Por acá tengo una venda triangular. Como les dije, estas vendas triangulares, créanme que son una bendición en primeros auxilios básicos, porque utilizo para todo, así como el agua, que ya vamos a ver el día de mañana también en qué momentos utilizo, ya para la desinfección. Entonces, miren, aquí está, si ponemos el ejemplo anterior, todos los pasos que apliqué, pero el torniquete debo hacerlo superior a la lesión, nunca en la parte de abajo, ¿no? Usted ya sabe cómo va la circulación. También nunca el torniquete, ¿sí?, en articulaciones, porque con el movimiento se afloja. Perfecto. Entonces, si fue aquí como tal la lesión, yo tranquilamente puedo hacer en el brazo, lo más próximo, lo más arriba al eje de mi cuerpo, es decir, donde se une, ¿no? En este caso, mi extremidad superior, lo más próximo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Como les dije, la venda triangular. Tranquilamente, ¿no? Realizo un primer nudo. Perfecto, realizo un segundo nudo. Aquí imagínense que está el bracito del paciente. Realizo un segundo nudo, pero aquí lo dejo entreabierto para colocar un objeto rígido. Por ejemplo, yo tengo un esfero. Ustedes pueden utilizar tal vez el termómetro, por ahí, yo qué sé, la pintura si es que trabaja en un ámbito escolar, las pinturas, los marcadores, si es que está con maquillaje, el labial, lo que sea, ¿ya? Con tal que sea rígido, de esta manera. Y con ello, ¿yo qué es lo que puedo? Ajustar el torniquete. Pero aquí les pregunto, ¿cuántas vueltas ustedes le darían a este torniquete? Cuéntenme. ¿Serán 2? ¿Serán 3 vueltas? Porque lo que necesito es ejercer presión, ¿no? 2 vueltas. Ya, por ahí nos dicen 2. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Cristian, ya vamos con esa pregunta, ¿ya? Que nos comentó en el chat. Es hasta que la sangre, ya no salga sangre.
Perfecto, muchas gracias, compañera. Igual Andrés nos dice lo suficiente hasta frenar el sangrado. ¿Ya? Entonces, miren, no hay un número determinado de vueltas que a usted le diga, no, siempre son 2 vueltas o siempre 3 vueltas, ¿ya? Todo depende, ¿sí? De que usted alcance el objetivo, que sería que dar las vueltas hasta que se detenga la sangre. Ese es su objetivo. Es tal cual el ejemplo les puedo poner para que me comprenda de mejor manera. Cuando abrimos la llave y tomamos un vasito de agua, cuando ya lo cerramos, no es que contamos las vueltas, ¿verdad? Simplemente damos las vueltas hasta que ya no salga agua. Lo mismo pasa en este tipo de lesión cuando aplico el torniquete, ¿verdad? Entonces, ello. No existe un número específico de vueltas, sino que lo hago, por ejemplo, aquí colocaron un palito de madera, también perfecto, hasta que se detenga el sangrado. Otra cosa, muy bien, por acá Giovanna nos dice, debe haber paso de sangre mínimo, de lo contrario se produce necrosidad en la extremidad del paciente y posterior a ello, lo que ustedes conocen, cuando hay una extremidad muerta, chao. Amputación, pero yo les pregunto a ustedes si estamos de acuerdo con nuestra compañera o arriba también nos mencionaron la pregunta, ¿no? ¿Ustedes consideran que sea prudente aflojar el torniquete cada cierto tiempo? Yo que sé, cada 20, cada 25 minutos, porque si no se le amputa la extremidad. ¿Todos están de acuerdo o alguien opina lo contrario? A ver, les leo en el chat o de igual forma aperturen el micrófono si desean. Nos menciona, Jorvis, eso es negativo porque una vez que se coloque el torniquete no se puede retirar hasta que llegue hacia la casa o centro asistencial. ¿Alguien más que esté de acuerdo con Jorvis tal vez? Bueno, ahí me comentan en el chat. Va a fomentar mayor hemorragia, nos dice Fernando. Entonces no quitaría ni aflojaría. Ya, muy bien. Miren, les cuento. Karina, ¿algo nos mencionó? No. Sí, no se quitaría. Bueno, en mi caso no se quitaría. Ya, muy bien, listo, muchas gracias. Ayúdenme con el micrófono. Listo, miren, sobre todo yo siempre en cada capacitación, créanme que les instruyo a que estén actualizándose de conocimiento, porque si vamos, es cierto, si vamos a manuales de años anteriores, se recomendaba esto, ¿no? Aflojar cada 20 o 25 minutos el torniquete para que fluya la sangre y no muera la extremidad, en pocas palabras, pero ya con respaldo y evidencia científica, sobre todo en las guerras de Irak, de Afganistán, se comprobó que había más muertes que personas que se les salvaba la vida cuando se realizaba el afloje del torniquete, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento que se afloja el torniquete, ¿qué es lo que pasa? Toda la presión que usted hizo acá, ¿se acuerda? Y usted zafa, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente. Perfecto, nuevamente vuelve a surgir, ¿sí? Y con más fuerza. Entonces, aquí debemos conocer algo, los tiempos de supervivencia. Y ustedes aquí pues van a darse cuenta de la lógica. En cuanto a órganos diana, por ejemplo, órganos principales importantes, por ejemplo, el cerebro, ya pongamos de ejemplar. Cuando usted, que ya vamos a ver también el día de mañana, el tema de parada cardiorrespiratoria, si es que usted no realiza rápidamente la técnica de RCP, de 4 a 6 minutos ya empieza la muerte cerebral. Perfecto. Jorvis me menciona que no se escucha muy bien. No sé si alguien más tiene esa novedad. Sí, ya, perfecto. Jorvis, no sé si tiene tal vez algún tipo de novedad en la conexión, ¿ya? Para que me escuche de mejor manera. Sí, el resto sí escucha bien. Muchas gracias. Listo, entonces ahí Jorvis que nos ayude con esa novedad. Perfecto, entonces como les decía, miren, en el cerebro de 4 a 6 minutos, ¿por qué? Porque es un órgano principal, un órgano diana, pero aquí les puedo poner la lógica, ¿no? En la extremidad, sí, superior en este caso, no es que esté el cerebro, no es que esté el corazón, los pulmones, órganos diana, no, sino que existe mayor tiempo de supervivencia y en este caso, miren, tenemos la ventaja de que el torniquete puede estar colocado hasta 120 minutos sin que le pase nada al paciente, es decir, que no pierde esa extremidad, ¿ya? ¿Y cuántos son 120 minutos? 2 horas. Perfecto. Después de las 2 horas hasta las 5 horas en ese lapso, obviamente ya empieza, ¿no? Con las condiciones o efectos secundarios en donde ya serían efectos en donde el paciente obviamente va a sentir ya que en realidad está probablemente, ¿no? Muriendo la extremidad, pero debemos evaluar el tiempo en el cual está colocado el torniquete. Y es por ello también que al momento que usted terminó de colocar el torniquete, anote la hora. A ver, perfecto. Ahorita son en mi celular exactamente las 8:58. Entonces, listo. A esa hora coloqué para tomar el tiempo de cuánto va a estar colocado hasta que llegue hacia el hospital en este caso. ¿Ya? Entonces, miren, 120 minutos de 2 a 5 horas y existen daños reversibles. ¿Qué quiere decir? Obviamente, ya hay
daño en la extremidad, pero se puede volver a recuperar la funcionalidad mediante rehabilitación física, algún tipo de operación. Chévere, volvió a recuperar la funcionalidad del paciente, pero pasadas las 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, una escena de película donde usted esté en la selva por poco y no tenga la ayuda asistencial sanitaria, o a su vez no pueda llamar al 911 o algo pase y no puede salir pronto de ahí tampoco quite el torniquete, porque sí, usted va a tener una persona completita, pero que falleció por la hemorragia porque usted quitó o aflojó ese torniquete. A diferencia que sí, el paciente usted lo entrega con vida, que es el objetivo de ustedes como brigadistas de primeros auxilios, pero que le falta una extremidad, porque ahí sí por lógica, no 6, 7, 8 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Amputarle la extremidad. Pero como siempre digo yo, no va a ser la primera ni la última persona. Hay miles y miles de personas en el mundo que siguen adelante, siguen con su vida sin una extremidad superior o una extremidad inferior. Pero usted cumplió con entregar con vida a ese paciente. Perfecto, de eso se trata, que usted cumpla sus objetivos como brigadista de primeros auxilios básicos. Y recuerde, esto jamás se olviden, siempre, siempre anotar la hora del torniquete. ¿Esto será una situación de emergencia? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, usted debió también ya haber llamado al 911. Perfecto, el número único de emergencias. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, compañeros. Si no, pues concluimos con el temario, con la jornada del día de hoy. Coméntenme, por favor, si todo está claro. Si no, pues para concluir, tenemos 5 minutitos más. En consideración de los 5 minutitos, pues, que iniciamos posterior a las 7 de la noche, ¿no? Para concluir y hacernos una autoevaluación también, les he traído acá el juego del ahorcado. Espero en algún momento lo hayan practicado. Si no, pues acá tenemos las instrucciones. ¿De qué se trata? Mencionar una letra hasta adivinar la palabra de las líneas, que son las de acá. Tenemos 3 palabras que tienen que ver con el temario que acabamos de revisar, ¿ok? Entonces, usted va a mencionar cada letrita o me va a decir aperturando el micrófono o voy a poner también atención en el chat, pero si no adivina o esta letra no encaja en la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Por cada letra errónea se irá dibujando una partecita del muñeco hasta ahorcarse, lamentablemente. No queremos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, atención con ello. Vamos a iniciar. La primera palabra, igual, tiene que ver todo con el temario que estamos tratando. Perfecto. Así que, menciónenme, por favor. Les doy la oportunidad de que aperture cualquier persona. Sí, adelante el micrófono. Fractura. Ya, fractura nos dijo desde ya nuestra compañera la primera palabra, pero no es. Si vemos, no cabe, ¿verdad? Aquí, entonces, una letrita, por favor, a ver, alguien, si es que ya no. Guantes. Guantes, la primera palabra. palabra. Letra M, dice alguien en el Ya, chat. muy bien. Por ahí, miren, evaluar nos dijeron la E. A ver, veamos la E. Guau, y la E. Sí, y miren. Un compañero estuvo sumamente atento, ya adivinó, chévere, pero sí, la primera palabra tenía que ver con el EPP o material de bioseguridad y era guantes. Observemos si cabe Guantes, perfectamente. Claro que sí, ¿ya? Hasta mientras, menciónenme, por favor, me ayuda ahí también diciéndome las letras, Robert, en el chat. La segunda palabra, una letra. La letra O podría ser. Ya, la O no está, lamentablemente, compañera. A ver, veamos otra, por favor. Arteria. Ya, excelente por ahí, Tatiana, muy bien. Listo. Arteria, veamos si es que cabe. Chévere, esto tenía que ver con las hemorragias, ¿no? Como les había dicho, cuando veíamos en sí, pues, los signos vitales que les decía, ¿no? El pulso y la tensión arterial, pues, en donde se cuantifican a nivel de la arteria. Y la última palabrita, alguien tal vez, o letras, ¿sí? La A nos menciona Giovanna. A ver, coloquemos la A entonces. Perfecto. ¿Alguien más? Vendaje. No es vendaje. ¿Otra letra? A ver, pongamos por la palabra errónea. Ya, muy bien. ¿Otra letra tal vez alguien por ahí? Michelle, Tatiana, Nancy, Génesis, Cristian, Raúl. ¿Alguna letra que nos digan? Andrés, Maffer. La letra R. La letra R. A ver, sí está. Ya, muy bien, a ver. Listo. ¿Alguna otra letra, por favor? Es sangre. Ya, excelente. Muchas gracias. Con eso ya nos dieron la pista de la palabra, ¿no? Listo, listo. Muy bien.
Chévere, entonces ahí tenemos las 3 palabritas acorde al temario que hemos revisado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, les espero el día de mañana también, ya saben, a la misma hora, espero que nos acompañen, ¿no? Sobre todo, pues, por el hecho de que, más que todo, como siempre digo yo, el estar aquí es la obtención de los conocimientos para que yo pueda desarrollar mis habilidades y experiencia frente ya a una situación real. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que ustedes constantemente se vayan actualizando de conocimiento. Así que conmigo nos vemos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias y excelente noche. No sé si tal vez pues nuestro compañero Robert nos ayuda con unas palabritas de despedida. Conmigo, muchas gracias. Hasta mañana. Claro que sí, Lore. Muchísimas gracias por tu exposición el día de hoy. Gracias a todos quienes nos han acompañado en las redes sociales y también acá en el Zoom. Quisiéramos saber desde qué país se han conectado, ¿no? Tenemos personas de algunos países. Ahí en el chat, si pueden, colóquenos, ¿no? Ahí es para nosotros, pues, nos contenta poder aportar y seguir sumando al conocimiento. Y porque partimos de que el hecho de conocer primeros auxilios debería ser algo que todos manejemos desde el colegio, ¿no? Desde la escuela, deberíamos practicarlo, deberíamos reentrenarnos periódicamente, así no tengamos nada que ver con temas de salud, digamos, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a estar en una situación donde necesitemos aplicar primeros auxilios o cuándo necesitemos recibir. Por eso es que es clave que si usted vino hoy solo, mañana tráigase a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa y que participe del proceso de formación. Más allá del certificado que se ofrece, ¿no? Y que está disponible, pues el aprender es lo que va a marcar la diferencia. A veces nos centramos mucho en qué certificado, si me certifico o no, y no nos damos cuenta que la mayor riqueza que nos llevamos es la posibilidad de aprender y de saber cómo actuar ante una situación determinada. Bien. Y bueno, compañeros, aquí rapidito revisamos el chat. Nos contenta saber que tenemos personas de República Dominicana, de Paraguay, de Ecuador, que es donde residimos nosotros, ¿no? José también está desde República Dominicana. También tenemos a Jorvis desde Venezuela. A Fernando desde el Coca, acá mismo Ecuador, a Génesis que nos acompaña desde los Estados Unidos, a Vilma que está desde Colombia, tenemos más gente de Ecuador, así que bueno compañeros, qué gusto tenerles por acá, gracias Santo Domingo, bueno acá Ecuador también, mañana nos vemos por el mismo enlace, inviten a más personas, hasta el viernes tenemos este proceso de formación. Bienvenidos todos los que quieran participar, bienvenidos todos los que quieran formarse y estamos convencidos de que el mejor aporte que podemos dar es este espacio de formación. Así que aprovechemos. Gracias Lorena, gracias compañeros, hasta mañana, que tengan un buen descanso. Gracias, excelente noche a todos. Excelente noche a todos.